¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más en un día sumamente complejo para la política argentina, también para los argentinos. Uno de esos días en donde se vota este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que produjo tanta tensión, que llegó a la calle previsiblemente, y sí, lamentablemente hay que decir que de modo previsible hubo incidentes. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes. Fue herido, fue quemado un policía de la ciudad ahí por una bomba molotov. Ahí vean la imagen. Ahí se le prende fuego a la pierna, ¿lo ven? Grupos de izquierda en contra de la sanción de esta ley, rodeando el Palacio Legislativo. Esas son las piedras que caen, fíjense ustedes, intentando protegerse con los escudos. Apedrearon efectivamente el despacho incluso de Cristina Kirchner. Volaban las piedras. Tardó la policía en despejar la zona. Piensen ustedes en el impacto político que le genera también al kirchnerismo ver que forma parte de un gobierno que va a sancionar algo que genera piedras desde la izquierda. Ahí está, vean estas imágenes. Ahí tienen disturbios, bombas molotov. Ahí está la molotov. Esa es la que hiere, que quema al policía. Balas para dispersar. Esos son los incidentes. Esta misma tarde, decía yo, vamos a ver ahora lo que ocurrió en el despacho de la vicepresidenta. Miren ustedes, ahí están. La gran pregunta es, ¿se sabía los manifestantes de estos grupos de izquierda, sabían que ese es el despacho de Cristina? No importa si sabían o no, eventualmente es un agravante. Lo que estamos viendo es que llegó un día en donde el kirchnerismo sufre las piedras de la izquierda, que siempre fue el terror histórico, que lo corran por izquierda, que le ocupen ese lugar o que los acusen de estar votando leyes en contra de los intereses del pueblo. Es un momento conflictivo para el oficialismo. Están divididos. Está en su despacho, en silencio, no va a hablar Máximo Kirchner. ¿Cuál es la responsabilidad institucional del kirchnerismo en este momento trascendental de la actualidad argentina? Ahora es el silencio. Cristina también en silencio. En la especulación política van a jugar, probablemente no van a dar discursos, no van a hacer discursos incendiarios en el Congreso para no horadar a Alberto Fernández, pero probablemente no bajen ni voten a favor de este acuerdo. Así evitan los costos políticos. Recuerden siempre, proyecto de poder, proyecto de país. Acá están privilegiando un proyecto de poder, salvarse para ir a pedir los votos de sus votantes en 2023. Acompáñenme. Voy a presentar a mi equipo. Está Lucía Salinas. Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Hola, ¿qué tal? Osvaldo Bazán. Buenas noches. Bien. Lo primero que estamos viendo es los disturbios en este día. ¿Qué se sabe, Pablo de León, hasta este momento? Bueno, grupos de izquierda, se veía el Polo Obrero, el MST de Bodar, pero fueron otros, el FOL, el MTR... Y el partido del Gordo Mortero, ¿se acuerdan? El FIT. El PSTU. Es un partido socialista, un grupo muy chiquito que vuelve... No es el FIT, entonces. No, claro, el FIT es el Frente de Izquierda, que sería lo que es... Del Caño. Sí, Berman, que pido disculpas. No, pero digo, ellos se quedaron en la sesión normalmente. Ahora, estos grupos chiquitos fueron los que empezaron con todo este tema y nos retrotrae a la protesta por la reforma previsional de aquella vez, donde el Gordo Mortero disparaba. Bueno, esta vez vimos lo que pasó, lo que vos contabas, la agresión contra Cristina, que al igual que Máximo están en sus despachos
sin dar ninguna sensación y con varias características para analizar hoy, que es, por ejemplo, que hasta ahora, anoche contábamos que en un primer sondeo había 170 votos a favor del proyecto. Algunos hoy dicen 190, algunos arriman hasta 206. De esos votos que aprobarían este acuerdo, la mayoría son de la oposición y no del oficialismo, partido que vos recién señalabas. Bien. Jessica Bossi. Sí, hay que esperar un poco de información oficial respecto de los piedrazos al despacho de Cristina Kirchner, que hasta hace minutos no había un comunicado oficial del Senado de la Nación. Esto es llamativo y es para remarcar, porque también trascendió que no solo estuvo esta agresión en el despacho de Cristina Kirchner, sino también el de la presidenta provisional, que es Claudia Ledesma de Zamora, la mujer del gobernador de Santiago del Estero, y debería haber algún tipo de comunicación oficial. Todo lo que pudimos reconstruir es en base a distintas fuentes del Congreso, del Senado de la Nación, pero, digamos, amerita la situación saber qué alcance tuvo, qué pasó con Cristina Kirchner. Estaba ahí, hubo que trasladarla hacia otro lugar. Me parece que es una situación donde tiene que haber una transparencia en la comunicación. Bien, Lucía Salinas, yo quiero decir una cosa, es decir, es fuerte, creo que es la primera vez en la historia del kirchnerismo que sufre en sus propios despachos la furia de una parte de la izquierda, que siempre jugó a distanciarse, pero nunca se distanció del todo estos grupos de izquierda del kirchnerismo. El kirchnerismo siempre sintió que, en definitiva y al final del día, estaban de su lado en las votaciones trascendentales. Un momento sumamente incómodo para el kirchnerismo, que muestra también que un día, si no vas acomodando, cuando te va bien, cuando tenés ingresos, la macro, un día esa deuda interna, esa no corrección de la macroeconomía, llega del peor modo, del modo delictivo, que es los piedrazos, los ataques al Congreso. Son síntomas recurrentes, circulares de la política argentina. Muy fuerte para el propio kirchnerismo. Piedras en el despacho de Cristina. Sí, hasta el momento lo que se sabe, Diego, es hay una sola persona detenida, hay dos investigaciones. Una que lleva la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, otra que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti en Comodoro Pi. Ambas son por intimidación pública, por atentado a la autoridad. La discusión también es quién es responsable de lo que ocurrió fuera del Congreso. ¿Quién falló en el dispositivo de seguridad? Mauricio D'Alessandro, responsable de la seguridad, de las fuerzas de seguridad de la capital federal, dijo que la orden del gobierno nacional para colocar vallas nunca llegó y que ellos no procedieron, que ellos en estas instancias colaboran. Bien, la foto para evitar, recuerdan que Alberto Fernández prometió que iba a sacar, iba a barrer las rejas, las vallas de Plaza de Mayo, porque los gobiernos a favor del pueblo no necesitan vallas. Y hoy, las cosas de la vida, le toca sufrir este ataque de algunos sectores para una ley que ellos mismos impulsan, digamos, porque Guzmán, la hoja de ruta que incluye ajuste de Guzmán, es del gobierno nacional. La pregunta es, Diego, ¿qué es si va a pasar algo? Si las personas que fueron hoy responsables de estos incidentes que dejaron cerca de 4 efectivos policiales heridos, van a ser investigados, va a caer sobre ellos el peso de la ley, o va a pasar como los incidentes en 2017 que tardó tanto tiempo en que se procesen a las personas y además con uno de sus principales agresores prófugo durante 2 años. En un ratito te voy a contar, en un ratito te contamos qué es de la vida del Gordo Mortero, que fue incluso mucho más visible, su imagen, declaraciones que hizo en radio después donde estaba completamente orgulloso de lo hecho, estuvo prófugo. ¿Qué es de la vida hoy? La respuesta no te sorprenderá. Espera un poquito. Sumo a lo que recién decía Jessica del silencio que hay desde el despacho de la vicepresidenta de la Nación respecto de una agresión que yo creo que le enrolo en este tema de que en un momento se acuerdan que ella había tuiteado un Congreso vallado, es una vergüenza, que esto, que lo otro. En 2017. Hoy el silencio es la característica del kirchnerismo en este momento. Bien, no habla, sí. Aguárdenme, está Mario Negri, ahora vuelvo a Pablo de León, a Osvaldo también. Mario Negri, lo escuchamos. Mario. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos ustedes. Bien, Mario, finalmente, ¿cómo van a votar? ¿Cómo están las cosas ahí en este momento? ¿Has visto los incidentes? Bueno, no, los incidentes los hemos visto desde acá adentro, como ustedes.
y que ocurría en la otra esquina, la ventana de la vicepresidenta. Yo no sé por qué, porque ya con lo que pasó la otra vez, no sé por qué no se corta la plaza del Congreso allá adelante, porque cuando lo dejan llegar a las rejas se entusiasman más, no sé qué razón habrá. ¿Tenés de cualquier alguna manera idea de, perdóname, qué razón habrá? No, he preguntado, dice que que están seguramente investigando, creo que hay un detenido, algo de eso. No sé, pues grupos violentos siempre sobran para esto, ¿no? Hay que repudiarlo, obviamente. Acá yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande todos, por lo menos en términos de los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto y que nos preocupaban. Creo que se van a cumplir acabadamente. El primero de ellos era que la Argentina no entrara en default, para que tomen tus televidentes conciencia. El default es estar desnudo en el mundo financieramente, que un país no tenga más un crédito, que las empresas no puedan tener crédito, que repercuta en el empleo, que se dispare la inflación. Bueno, todo negativo, esa es la verdad. La Argentina ha tenido 6 default, 7 default en los últimos 20 años, más o menos, aproximadamente 30 años. Bueno, se evita el default. Está clara la posición de Juntos por el Cambio. Sí, señor. Segundo lugar, ¿qué nos preocupaba a nosotros? Que el ministro de Economía, estamos frente a un gobierno débil, con un presidente débil y fracturado su mayoría. Es decir que no sé si llega a un centenar de diputados que lo acompañan, que puedan votar. Y en el Senado el presidente del bloque del kirchnerismo anunciando que no sabía qué medidas van a tomar. Entonces, además de eso, el ministro de Economía pretendiendo que no solo se le faculte, lo cual es lógico por la Constitución, que el Congreso lo haga, a que tome un nuevo endeudamiento para resolver un endeudamiento viejo, sino que además nos decía que también teníamos que votarle un programa económico. El objetivo nuestro es, señores, nosotros facilitamos para que no haya default, para que no empujen a la gente al abismo. Pero nosotros no tenemos nada que ver con el modelo económico de este gobierno. Nosotros no conocemos nada del programa de gobierno, no nos interesa ese programa de gobierno. Lo hicieron, lo firmaron y lo acordaron en el gobierno, que es otro poder. Así que no podíamos acompañar si eso existía. Perfecto, logramos, Mario. Obviamente, que desaparezca eso. Bien. Desapareció. Quedó un solo artículo. Está entendida la posición. Que es la facultad de endeudamiento. Muchas gracias, Mario Negri. Es la facultad. Bien, está clarísima la posición. Hicimos breve porque vamos a estar hablando con muchísimos protagonistas de allí en el Congreso. Quiero volver a Pablo de León, estabas diciendo. Yo decíamos, el silencio de Cristina respecto de la agresión a su despacho, que es algo grave, no es algo menor, es la vicepresidenta de la Nación, no importa su signo político. El silencio de Máximo, que no dio quórum, no habló, no está en la lista de oradores ni él ni nadie de la Cámpora. Entonces digo, ¿cuál es la posición de una agrupación clave en el Frente de Todos? Máximo era el presidente del bloque del Frente de Todos, el que tenía que ordenar a los diputados. ¿Cuál es la posición de la Cámpora? ¿Va a seguir manejándose el silencio? En el gobierno hay mucho temor que en cualquier momento aparezca un tuit o una carta que sacuda todo. De hecho, agrego información, y es que funcionarios importantes de este gobierno dicen desconocer cómo va a votar Máximo Kirchner. No le encuentran sentido a que no vote en contra, digamos, después de todo este mes de desgaste fuerte político. Ellos presumen que va a ir y votar en contra, pero la verdad es que no tienen esa información. Sí quería también sumar a que hubo 2 diputados de la Cámpora, que son Paula Penaca y Marcos Clery, que dieron quórum hoy. ¿Por qué lo remarco? Porque dar el quórum, es decir, permitir ese número mágico de 129 que indica que se puede arrancar el debate, que se inicie una sesión, siempre cuesta trabajo. Y el hecho de que hayan bajado al recinto 2 diputados de la Cámpora algo indica. Por eso digo, está abierto que puede pasar. Por ejemplo, ¿todos los del PRO van a votar a favor? Bien, yo lo que anticipo es, y recuerdo es, esto recién larga, porque lo que se firma hoy, y después en el Senado, y si el directorio del fondo lo aprueba, es un sendero. El problema es cuando se ponga en marcha ese camino y haya que ir pasando, el ajuste. El problema, faltan 2 años, y cuando se empiecen a ver las medidas y ejecutar el lápiz rojo tachando partidas, ¿qué va a hacer
la Cámpora? ¿Qué va a hacer Máximo? Lo que va a hacer hoy, bueno, lo sabremos pronto. El tema es, ¿y los 2 años que quedan, cuando haya que cumplir con esa hoja de ruta? Si su única responsabilidad es decir yo no fui, es absolutamente irresponsable, ¿no? Hay un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, 18:20, si el Congreso tiene que sesionar de esta manera, vallado y militarizado, es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de la mayoría. 18 y 20 del 14 de diciembre del 17. Esto del año 17, esta idea, digamos, de generar símbolos. La valla es el símbolo de en contra del pueblo. Bueno, estaban ahí queriendo hacer algo con las jubilaciones, con lo previsional, que todo el mundo sabe, en on algunos y todos en off, que no tiene más sustentabilidad. Sin embargo, no se puede hablar de eso. Sin embargo, la seguridad social está rota. Es decir, pero no se puede hablar de nada. La diferencia con diciembre del 17 es que esta vez, que en diciembre del 17, quienes también estaban en la protesta eran diputados que tenían que estar adentro y salieron a la vereda a escupir a la policía. Osvaldo, igual recuerdo, así como te digo una cosa, agrego que el año pasado los jubilados perdieron. Es decir, hubo un silencioso y concretísimo ajuste sobre los jubilados. Pero por eso el kirchnerismo va a empezar a hablar del ajuste, de lo que vos estás señalando. Y el hombre señalado por el kirchnerismo va a ser Martín Guzmán, el que se quedó afuera, estaba en Houston cuando era toda esta negociación. Mañana a la mañana vuelve. No se cruza con Alberto porque Alberto se va a la asunción de Gabriel Boric en Chile, pero el objetivo de la Cámpora y de Cristina ahora es que Martín Guzmán deje de ser en el corto plazo ministro de Economía de este gobierno. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes que son periodistas y saben mucho. ¿No lo habían contratado, entre comillas, Alberto Fernández cuando Cristina lo elige? ¿No lo elige porque él es capaz de llegar a sectores medios que le resisten a ella tiene un techo, y para que haga este trabajo sucio de arreglar con el fondo y no manchar? No había sido contratado para esto. Pues bien, ¿no está cumpliendo con una de las tareas asignadas, Alberto Fernández? Bueno, vos pensás que Martín Guzmán era una persona que, de las pocas que iba hasta el departamento de Juncal, Uruguay, la casa histórica de los Kirchner, el departamento histórico de los Kirchner, y hablaban largamente y todo eso. Después ese romance se fue acabando, Cristina sigue escuchando mucho a Kicillof en lo económico, pero hoy Guzmán es mala palabra para Cristina y para Máximo. Ahora, No puede, Cristina, perdón que sumo algo más, no puede estar en el lugar de no ejercer ella la lapicera. Entonces todo lo que hace Alberto Fernández le parece en principio mal, porque los reproches que le hace, hay reproches que le hace que tienen que ver con gestión o con medidas que la verdad van en sintonía con esto que vos decías. Era lo que se esperaba que hiciera Alberto Fernández. Pero en un momento, si vos no corregís, la realidad te corrige. Es espantoso lo que estoy diciendo. Lo que estamos viendo son los síntomas que van apareciendo, irrumpiendo todo el tiempo en la escena argentina, porque nadie quiere pagar, sobre todo el kirchnerismo, cuando estaba en la buena y tenía toda la autoridad política para hacerlo, ni siquiera pudo rectificar tarifas, nunca quiso dar malas noticias en ese sentido. También retomo algo que decía Pablo recién, el silencio como elección, las cartas, los tuits del kirchnerismo. Ahora, lo que no hacen es dejar las principales cajas de este gobierno que preside, al menos en los títulos, en los nombres, Alberto Fernández. Claro, si amenazás que te vas, la caja... ¿La dejás o la seguís agarrando? Claro, la caja de ANSES, perdón, la caja de PAMI. ¿A dónde? La pregunta es, ¿a dónde se van? Bueno, justamente. Perdón, hay una cosa que me parece Sierra increíble. Maestra. Es increíble A Santa Cruz. Es increíble que hayamos naturalizado. Hablamos de PAMI y de ANSES y hablamos de cajas. No hablamos de que son organismos que tienen que dar un servicio a la población. Hablamos de cajas y hemos naturalizado que manejar ANSES, manejar PAMI es manejar guita que te me puede usar para cualquier otra cosa. Bueno, o manejar organismos para su beneficio, no olvidemos. El Ministerio de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la UIF, la IGJ, la AFIP, todos responden a nombres que eligió Cristina Fernández de Claro, Kirchner. pero ¿qué pensamos del PAMI si lo único que pensamos del PAMI es que es una caja? No, bueno, pero lo que dice Lucía tiene que ver con que el voto en contra, si hoy bajara Máximo y votara en contra, Paula Penaca, Marcos Clery y otros diputados de la Cámpora votaran en contra, ahí tendrían que decirle lo que unos funcionarios de la Rosa dicen. Bueno, ¿votás en contra? ¿No estás de acuerdo con esto? Listo. Renuncia al PAMI, renuncia al ANSES, a YPF, a Aerolíneas y a todos los lugares, inclusive al Ministerio del Interior. Bueno, o que propongan un plan para seguir en la mala, en un contexto de contracción, no de expansión, es decir, en un momento donde reina la austeridad,
¿cómo haces políticas distributivas? Ese es el tema. Yo a martillazos hago política distributiva. Ese es el tema. No porque... es que vos podés hacer siempre distributiva. Hacés lo máximo que puedas, pero en un momento tenés que corregir. Es que ese es el tema. Está bien, ya sabemos qué no quiere la Cámpora. ¿Qué es lo que quiere? ¿De qué manera quiere solucionar los problemas que tenemos y que se hacen todos los días? Paula Bernini está allí, en las afueras del Congreso. Paula. Pero no tengo retorno, Yani. Bien. Bueno, ya vas a tener. Es una frase que nos cabe un poco a todos según el día. Es Muy Argentina. bien. Bien, Paula Bernini, te escuchamos. Nosotros estamos acá enfrente del Congreso, donde comenzó todo. En esta esquina comenzaron los disturbios. En este lugar estaban los violentos. Estos violentos que después trasladaron la violencia a lo largo de toda la plaza de los dos congresos y llegaron hasta el 9 de julio. Acá comenzaron. Y Diego, esto es algo que la policía... por supuesto, estuvo peritando esta esquina. ¿Por qué? Porque comenzaron a arrojar piedras, y a ustedes lo van a ver, el primer piso, estas tres ventanas no tienen un vidrio sano. Estas tres ventanas también se les arrojaba basura que sacaban de los contenedores del gobierno de la ciudad. Estas tres ventanas son el despacho de la vicepresidencia, es el despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Todas estas ventanas sufrieron apedreadas. A ver, Fede, mirá, vení. Estas tres ventanas que ves en tu frente, estas tres ventanas estaban abiertas y también esta lateral. Bueno, la lateral también sufrió sus consecuencias. Por eso, la Policía Federal, la Policía de División Científica, puso el ojo sobre este lugar, porque acá comenzó todo. Una vez que empezaron a tirar piedras a estas ventanas y también estas bolsas llenas de pintura roja a la fachada del Congreso, ahí la policía comenzó a reaccionar, comenzó a sacar a los violentos de la vereda del Congreso. Paula, es muy temprano quizás para saberlo de modo oficial. ¿Hay algún rumor acerca de si quienes arrojaban piedras sabían qué despacho era, de quién se trataba, o simplemente era esa esquina, son los vidrios más a mano? Es decir, ¿tiraron a lo primero que vieron o sabían dónde estaban tirando? Es la gran duda. Nosotros se lo preguntamos a la policía que estaba trabajando, la Policía de División Científica, y dice, todo eso lo queremos saber. Tenemos documentado mediante filmaciones quiénes estaban en esta esquina, así que van a tratar de identificar y saber si era directamente un objetivo clave estas tres ventanas. El gobierno de la ciudad mandó a limpiar inmediatamente las calles, pero miren dentro del Congreso, rejas adentro, miren cómo quedó el Congreso. Esto da cuenta un poco de la batalla campal que se vivió en este lugar. Era impresionante la cantidad y cantidad de piedras, cantidad de botellas, pero lo que se vio en esta batalla, les voy a decir, que llamó muchísimo la atención, es la elaboración de bombas Molotov. Y el equipo de TN logró un documento exclusivo que hoy nos están pidiendo desde la justicia, porque mostramos a través de 2 cámaras el armado de una bomba Molotov, cómo la prenden fuego y cómo se la arrojan a los efectivos de la Policía Federal. Les voy a mostrar dónde estábamos nosotros exactamente. Este lugar estaba repleto de manifestantes, pero la manifestación era pacífica. El tema es que en un momento llegó un grupo de unas 30 o 40 personas que directamente empezaron a tirar piedras y empezaron a agredir a los efectivos que estaban custodiando el Congreso. El Congreso no estaba vallado, de hecho, antes de los violentos ya empezaron a pintar con aerosol las rejas del Congreso Nacional. En este lugar había mucha familia con chicos comiendo, porque había 2 puestos de panchos y de hamburguesas. Cuando la policía decide sacar a los violentos de la vereda del Congreso, es cuando avanza en un cordón humano y empiezan directamente a barrer toda esta calle Hipólito Yrigoyen. El puesto de hamburguesa que había primero acá, justamente al lado de este cartel, lo arrasaron, lo tiraron con todo, como venía. Entonces,
Cuando llegaron al segundo puesto, lo que hicieron fue esquivarlo, no quisieron justamente llevarlo por delante. Entonces el cordón policial empezaba acá y llegaba hasta el otro cordón. En ese momento fue el momento más tenso para mí, porque una botella que nadie esperaba que sea una bomba molotov, Diego. No estamos acostumbrados a ver bomba molotov en estas manifestaciones. Una botella cae sobre los efectivos policiales y uno de ellos la recibe en su pierna y se le prende fuego a la pierna. Nosotros tenemos esas imágenes porque Emilio Titamanti estaba de un lado, Federico Gandolfi del otro, y pudieron mostrar esta secuencia de la bomba molotov completa, cómo la arman, cómo la encienden, cómo la arrojan y le cae a este efectivo de la Policía Federal. Nosotros, ¿dónde estábamos? Todos, gran parte de los periodistas, estábamos en esta vereda, de la vereda de enfrente. Pero ¿qué pasa? Cuando íbamos porque ahí atrás, a un costado, está el anexo del Senado. Recordemos, digamos, a tu derecha, allá está, ahí está el cámara rapidísimo. Ese es el anexo del Senado. Sí. ¿Está? Bien. En esa, para que se orienten dónde estamos hablando, la gente que por ahí no está tan ubicada, ese es el lugar en donde se produjo esta batalla y donde resultó quemado este oficial de policía. Bien. Sí, es perfecta tu acotación, porque el Congreso lo tenemos atrás, claro. Nosotros estamos mirando hacia la plaza y esto sucedió todo a la derecha. De hecho, la gente que vino a manifestarse pacíficamente, lo que hacía era correr para el lado izquierdo de la plaza, justamente para diferenciarse de los violentos. Ahora, quienes nos tomó de sorpresa esta batalla, porque nadie esperaba esta tremenda represión y este tremendo ataque de parte de los manifestantes, empezamos a encontrarnos en el medio de una balacera. Por un lado, balas de estruendo, por otro lado, piedras y botellas. Entonces nos resguardamos acá. Acá fue el lugar donde muchos periodistas tratamos de resguardarnos, por supuesto que muchos sin lograrlo, porque era muy chiquito el lugar. Y cuando al efectivo de la policía le cae acá esta bala molotov y se le prende fuego a la pierna, lo traen acá, a la vereda. Bueno, ¿qué te había contado yo que había acá, Diego? Un puesto de panchos, de hamburguesas, de choripanes. Paula, ¿Qué tenía acá? A esta distancia, una garrafa. Te pido esto. Por favor, quédate ahí. Voy a hablar con Eduardo Van der Kooi y vuelvo a vos. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Sí. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Bien, hablábamos hace un ratito del impacto que tiene para el kirchnerismo, el propio Senado, el propio despacho de Cristina, recibir piedras. No sabemos si se sabía que ella estaba ahí o no, pero el impacto que es este momento político, el kirchnerismo, gobernando, formando parte de un gobierno que tiene que sancionar una ley y ve como la izquierda o sectores de izquierda le arrojan piedras, ¿no? Es decir, más allá del análisis del voto, te pido una mirada sobre este fenómeno. Bueno, lo que le pasa, a ver, me parece que si tomamos como dos planos comparativos lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió el diciembre de 2017, más allá de que en aquella oportunidad fue muchísimo más brutal, en realidad muchos de los que hoy, y no estoy hablando de identidades específicamente, sino de lo que es simbólicamente la representación política, muchos de los que hoy estuvieron allí fueron socios del kirchnerismo en el 2017. Bueno, estas son las cosas que te pasan cuando, cuando vos actúas impunemente cuando sos opositor y después tenés que dar la cara y dar responsabilidades cuando ejerces el poder. Digo, yo no tengo ninguna duda que en términos simbólicos lo que hoy ocurrió forma parte de aquellos mismos que fueron socios afuera y adentro del recinto del kirchnerismo. Es interesante tu observación. Recordemos que el famoso Gordo Mortero, así se lo conoció, está en prisión. Le dieron la domiciliaria, un pie de página y vuelvo, y adivinen qué, lo cuenta Lucía Salinas, por buena conducta. Estuvo más de 2 años prófugo en Uruguay, sin embargo le dieron, en el marco de la pandemia, buena conducta y le dieron la domiciliaria. Vuelvo, ¿qué va a pasar? ¿Qué te parece? ¿Cómo se va a comportar el kirchnerismo, Máximo, etcétera, en el recinto?
Mira, a ver, específicamente yo creo que lo que tenemos a la vista con lo que está pasando en diputados o lo que va a pasar cuando sea el momento de la votación, pero ya pasaron muchas cosas, la verdad. Yo creo que es irremediable que se esté incubando una crisis de gobierno. No veo por dónde no puede ocurrir esto. Después habrá que ver qué profundidad tiene. Pero hoy se va a aprobar, hoy o esta madrugada, la madrugada próxima, se va a aprobar este articulado en diputados. Después hay que estar muy atentos a cómo son las conductas en el Senado. No porque no vaya a ser aprobado, porque acá lo que hay que observar es cuáles son las conductas de Cristina y cómo finalmente se posiciona el bloque que responde a ella. Pregunto, y lo pregunto sin tener una respuesta, ¿será Cristina la que presida la sesión? Bien, buena pregunta. Por ejemplo. Sí, es una buena pregunta. Queremos agradecerte, realmente siempre es un honor que participes de este programa. Eduardo, muchísimas gracias. Voy rápido con vos. Luciano Laspina desde el Congreso también. Laspina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vos habías dicho una frase fuerte que sacudió un poco a Juntos por el Cambio y dijiste, esto es una bomba que si asumimos nosotros nos va a explotar. De todos modos votan a favor. Sí, pero votamos a favor de que Argentina no caiga en un abismo como podría ocurrir si Argentina entra en default con el Fondo Monetario Internacional o si entra en default con cualquier otro acreedor. Sería caernos del mapa más de lo que ya nos hemos caído. No podemos evitar la política económica del kirchnerismo, eso lo juzga el pueblo argentino cada 2 años o si vos querés cada 4 años en las urnas. Nosotros lo que hicimos es tener un acto de responsabilidad institucional ante la irresponsabilidad del oficialismo con un sector que ha vaciado de poder al presidente de la Nación. Nosotros le dijimos al oficialismo que le dábamos el apoyo para tomar el crédito que necesita con el Fondo Monetario Internacional, pero que no avalamos su política económica. Y esto fue la negociación que tuvimos con el oficialismo. Por supuesto que tenemos el riesgo de correr un costo político, porque la gente puede decir, pero bueno, están avalando el acuerdo del gobierno. No, la verdad es que el gobierno hubiese tenido un ajuste desordenado si lo hacía sin el Fondo Monetario Internacional, porque se ha quedado sin financiamiento, sin capacidad de emitir moneda, porque la inflación ya navega al 4% mensual, sin capacidad de emitir deuda en el mercado internacional, porque el riesgo país tiene más de 1.900 puntos, y sin capacidad de emitir prácticamente deuda en pesos, porque ya Guzmán ha hecho un festival de bonos en el mercado local. Ante ese escenario, el gobierno tenía que ajustar sí o sí las cuentas públicas. Lamentablemente lo ha hecho con este plan que carga gran parte del ajuste sobre el sector privado. Es inevitable, Laspina, digamos, quiero hacerte esta pregunta. El otro día estuvo con nosotros Patricia Bullrich y decía que Juntos por el Cambio va a hacer todo lo posible para evitar subas de impuestos, etcétera. ¿Se puede lograr eso? Porque el gobierno va a intentar cumplir con las metas del acuerdo con el fondo y para eso va a generar un ajuste. Ya sabemos sobre quién va básicamente el ajuste. ¿Es inevitable que lo haga? No. Primero, los aumentos de impuestos se votan en el Congreso Nacional y por tanto, teniendo las mayorías que tenemos en el Congreso Nacional, salvo alguna tragedia como pasó con bienes personales o con algún error así como fue bienes personales, no hay ninguna posibilidad. Lo que está planteado en la carta de intención, el gobierno ya lo puede hacer. Pero el famoso revalúo inmobiliario, ¿tiene que pasar por el Congreso? No, es un acuerdo con las provincias. Es parte de un pacto fiscal con las provincias para que las provincias puedan rebalancear, o sea que no depende del Congreso de la Nación. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible del Congreso de la Nación para que los impuestazos que intente el gobierno no pasen. Pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Por eso nosotros decimos, cuidado con decir que nosotros avalamos aumentos de impuestos o que estamos avalando la política económica del gobierno. Nosotros estamos evitando que Argentina entre en default por una sencilla razón. Si Argentina entra en default, después le va a costar, con el Fondo Monetario le va a costar muchísimos años salir de esa situación, como le ha pasado, por ejemplo, a países como Perú, que estuvieron 10 años, Sudán, que estuvo 30 años. Es muy difícil una vez que uno entra en arrears o en atraso con el fondo, salir de esa situación. Nosotros le evitamos a los argentinos ese dolor de cabeza a pesar de la irresponsabilidad de un sector del oficialismo, pero no avalamos la política económica de Guzmán. Bien. Y por supuesto, ahora vamos a combatir desde el Congreso de la Nación. Algo así como en las urnas.
Adelante, las vamos a combatir el modelo kirchnerista, porque el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional Guzmán, él y el presidente del Banco Central, básicamente mantiene el corazón de las políticas económicas del kirchnerismo. Nosotros no íbamos a avalar eso, pero tampoco íbamos a ser tan irresponsables de, por un posicionamiento de corto plazo electoralista, mandar a la Argentina al default. Y por eso estamos acá en un acuerdo que significó básicamente darle la autorización a la operación de crédito que necesita el Poder Ejecutivo del Parlamento, y no estamos votando la política económica de Guzmán, que es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Bien, Pablo de León. Laspina, buenas noches. Esta madrugada seguramente la Cámara de Diputados va a dar media sanción a este proyecto y la semana que viene, aparentemente, el Senado le daría el ok definitivo. Ahora, después, el fondo va a hacer una revisión cada 3 meses. ¿Se corre el riesgo de que en 3 meses o en 6 meses este acuerdo se pueda caer? Bueno, a ver, sí, se corre el riesgo, sí, desde ya. Es parte de, digamos, de la responsabilidad del gobierno ir cumpliendo las metas a las cuales se comprometió. Yo creo que probablemente lo que ocurra es que tengamos una sucesión de pedidos de perdón al fondo para ir revisando esas metas, porque muchas de esas metas es probable que el gobierno no tenga la consistencia política para poder llevarlas adelante. Eso es lo que yo creo, pero esto es parte de la responsabilidad que tiene el gobierno. Nuestra posición respecto al acuerdo con el fondo es que tal como está planteado, obviamente deja un montón de dificultades, barre debajo de la alfombra. Lamentablemente el gobierno decidió patear todos los problemas 2 años, mantener a los argentinos en este modelo de estancamiento con inflación, sin encarar las reformas que necesita la Argentina. Y bueno, contra eso no podemos hacer nada, porque la política económica es una potestad del Poder Ejecutivo Nacional y el acuerdo con el fondo lo firma el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que sí nosotros podemos hacer es evitar el default de la Argentina. Y en eso trabajamos, porque los argentinos no quieren otra crisis, no quieren otro default, y lo que tenemos que tratar es que el gobierno, dentro de lo posible, vaya encaminando una transición que va a ser muy larga, porque son 2 años más de este gobierno, donde el impacto económico sea lo menos gravoso posible, sabiendo que si seguimos ahondando en las políticas del kirchnerismo, el cepo, los altos impuestos, el alto gasto público, las regulaciones antiempleo y antiinversión, Argentina no va a poder crecer. Y esto es un poco lo que estamos planteando hoy también como rechazo al memorándum técnico que venía originalmente en esta ley, que nosotros hemos sacado en una negociación con el oficialismo y que hemos rechazado políticamente. A ver, Jessica. Sí, diputado, ¿no va a ser una paradoja que finalmente este acuerdo que usted critica, porque dice que no apoya el plan económico, pero el gobierno va a llevar adelante ese mismo plan económico, que va a ser respaldado hoy probablemente por más diputados de Juntos por el Cambio que más diputados del Frente de Todos? No, hoy se respalda, en realidad se da la autorización para la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es muy diferente a avalar las políticas económicas del kirchnerismo. Estamos lejísimos de las políticas económicas del kirchnerismo, pero también queremos evitar el default. Esto es lo que hay que tratar de aclararle a la población. Nos gustaría una posición mucho más cómoda, sería corrernos de esto, dejarle toda la responsabilidad al oficialismo y sabiendo que hay un sector del oficialismo que conspira contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mandar a todos los argentinos a un default innecesario y injustificable con el Fondo Monetario Internacional. Pero hemos decidido tener una actitud responsable, marcando nuestras diferencias, que son políticas, pero son discursivas, y no solo eso, sino de fondo con el kirchnerismo, pero al mismo tiempo dándole una autorización al gobierno para que siga las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bien, El kirchnerismo nos metió en una trampa, y de esa trampa tenemos que salir pronto. Precisamente, dándole la autorización al endeudamiento para seguir adelante con el fondo y evitar el default y decirle no a las políticas económicas de Guzmán. Laspina, muchísimas gracias. Está con nosotros Juan Mayol, de la consultora Opinaya, que midió cómo ve la población este acuerdo con el fondo. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, mayoritariamente hay una porción muy grande de la población que evalúa negativamente el acuerdo con el fondo. Y hay otra proporción más o menos equivalente Cuando tengamos la placa, sí, la vemos. Más o menos equivalente que lo evalúa positivamente. Alrededor de un 39% se opone, alrededor de un 34% lo considera positivo. 34 positivo, sí. 34 negativo. No porque a la gente le guste el acuerdo, porque la mayoría considera que el acuerdo hay implícito un ajuste, sino porque consideran que el escenario de default es peor que el acuerdo, ¿no? Cuando indagamos, escarbamos un poquito más ahí, consideran que el acuerdo en sí no es bueno porque trae un ajuste, pero que también es una respuesta a una condición y a una situación que el país viene arrastrando desde hace
más de una década. Bueno, pero es interesante porque, digamos, si vos gobernás según las encuestas y según la intención de voto y para siempre complacer al electorado y distribuir, bueno, lo que haces es ir aumentando a lo mejor políticas que después en el mediano plazo te van asfixiando. Bueno, a veces tenés que dar alguna mala noticia, a veces si tenés autoridad y liderazgo tenés que no solamente escuchar y gobernar para complacer, sino invitar a una corrección, a una privacidad y dar el ejemplo también. Pero bueno, es interesante porque ya vas viendo que si la mitad está diciendo que no, ese es el sustrato en el cual gran parte del oficialismo, sobre todo el kirchnerismo, se basa para decir, mira, yo le hablo a este 34%, este 34% no quiere el acuerdo con el fondo. Sí. ¿No los represento yo a ellos? Sí, y si uno hace ese cruce y ve qué opinan los que votaron al kirchnerismo y qué opinan los que votaron a Juntos por el Cambio, mayoritariamente los que votaron a Juntos por el Cambio ven con buenos ojos este acuerdo, el no caer en default, y mayoritariamente los que votaron al kirchnerismo se opone a este acuerdo con el fondo. O sea, entonces, es la misma grieta ideológica en todos los temas. Y es el mismo cálculo político que está haciendo el kirchnerismo duro en este caso. Claro. Porque no se hacen cargo del acuerdo, sostienen su bandera de no acordar con el fondo y no se hacen cargo no solamente del acuerdo, sino del ajuste que va a venir posterior al acuerdo. Bien, eso es interesante, porque digamos, está todo resumido en la interacción que hay entre la dirigencia política y sus representados. Si los que representan a parte de la ciudadanía, insisto con esta idea porque me parece que es clave, no generan y no concientizan sobre los riesgos y sobre el contexto económico, bueno, todo el tiempo están invitando a la ilusión de que se puede repartir. Es todo para el plan, no milanesa para todos. El plan es todo para todos todo el tiempo. Está bien, pero en un momento se corta. Lo que vos decís está muy bueno, pero yo diría que es más lógico que eso pase en la oposición, que vos decís, bueno, Macri le habla a los suyos, a sus seguidores, a los que lo acompañan. Pero el kirchnerismo, el peronismo, tiene la responsabilidad de gobernar un país. Entonces vos en algún momento tenés que decir, a mí no me gusta el fondo, que esto y lo otro, pero tengo que hacer un acuerdo y lo tengo que resolver. ¿Por qué? Porque tengo que gobernar hasta el 2023. Pero no es, Pablo, yo creo, hacer una... Acá el problema no es acordar con el fondo. El problema es tener un plan económico en función de tus ingresos. Vamos, a todo el mundo, ¿a quién le gusta achicar? Me tengo que mudar a un ambiente menos. ¿Te gusta a vos? Nadie le gusta. Está bien, pero por eso digo, pero patearon... La realidad te golpea la puerta. Pero patearon 2 años este arreglo. En plena pandemia había condiciones muy distintas para vos sentarte con el fondo. ¿Y qué hizo este gobierno? Decir, el crecimiento, las pymes, toda la zaraza de Guzmán. La falta de planificación. Entonces, lo que digo, hoy te encontrás con una necesidad de cerrar con el fondo porque no podés pagar el vencimiento del 22 de marzo menos los vencimientos que te faltan, y terminás con los votos de Juntos por el Cambio más que con los tuyos. También es un poco injusto que la culpa la tenga Guzmán, cuando Guzmán tenía una dirección política que era el presidente que dijo... A Guzmán los chicos lo contrataron para, para eso. Espera que termine. Cuando el presidente de la Nación dijo no me gustan los planes. Digo, el ministro de Economía de un presidente que decía no me gustan los planes. Esto es lo que iba a pasar. Hernán Lombardi, voy a hablar con él. Ahora vuelvo a la mesa. Hernán Lombardi, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, ¿qué van a votar finalmente? Eso lo sabemos. Los republicanos, algunos se despegaron, digamos, los libertarios, Milei, Espert. Ricardo López Murphy, por ejemplo, ya anticipó que vota en contra. ¿Cuál es la reflexión, Lombardi, sobre eso? Bueno, nosotros tenemos que claramente hacer un ejercicio de responsabilidad. Los que vivimos el default de 2001 fue una tragedia para la Argentina y, bueno, nosotros no podemos dejar caer a la Argentina el default porque las consecuencias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, el aumento de la pobreza es tremendo. Ahora, simultáneamente decimos, y lo quiero ser claro, el plan económico del gobierno es un cachivache, es impresentable. Es lo mismo que hicieron con el presupuesto, por eso les autorizamos el endeudamiento, pero les rechazamos el plan. Y eso creo que es lo más importante que se logró acá, rechazar un plan económico que es totalmente inconsistente. Mira, ¿sabes qué, Diego? Son expertos en tirar la pelota afuera, porque la austeridad, vos fíjate que tiene una oposición que les aprobaría austeridad en el gasto, les aprobaría, si querés, algunas noticias de mayor esfuerzo,
Pero en todo el programa que presentaron, la palabra austeridad no funciona. La palabra, vamos a ver cómo podemos mejorar el gasto de la política, las empresas públicas, eso no está. Y entonces vos fijate la paradoja que se da. Partes del gobierno que solamente les gusta dar buenas noticias, tienen una actitud adolescente y no acompañan en esto. Entonces es una tensión bastante absurda la que se da. Pero nosotros seguiremos persistentes en decir, este programa va a generar más inflación y más pobreza. Lucía Salinas. Lombardi, aprueban esta toma de deuda, pero después lo que se viene, indefectiblemente, va a tener que ser un ajuste. ¿Cómo se va a poder intermediar o negociar en esa instancia cuando el gobierno nacional tenga que ir implementando políticas que claramente el FMI le va a solicitar para llevar adelante el plan para esta toma de deuda nueva? Bueno, ahí está, Lucía, vos pusiste el dedo justo. La responsabilidad del plan económico es del gobierno. Nosotros no cogobernamos, estamos en la oposición. Facilitamos, sí, el endeudamiento, pero vos fíjate cómo han disimulado. Es un 0,5% lo que les pide, lo que se comprometieron con el fondo en 2022. Medio punto. Alguien puede decir es mucho, alguien puede decir es poco, pero ese es el número. De ese medio punto, 0,1% lo piensan sacar por el revalúo inmobiliario. Pero el revalúo inmobiliario no lo hacen ellos, lo hacen las provincias. Quiere decir que se comprometieron ante un organismo internacional por algo que hacen las provincias. Y el número está disimulado, porque es 0,1. Pero si el total es el 0,5, es el 20% de lo que tienen que hacer. Y se lo patean a las provincias. Lo mismo con las tarifas. El 0,06% es lo que tienen que tomar para ahorrar subsidios energéticos. Vos decís 0,06, ¿cuánto cero? No debe ser nada. Pero el 0,06 del 0,5, que lo que tienen que hacer es el 12% del total de la tarea, pero eso lo van a hacer pasar por audiencias públicas. Y dicen que si las audiencias públicas le dan negativo, tampoco lo van a hacer. Entonces, sumá 20 más 12, 32. Un tercio de lo que se comprometieron para este año, una parte se lo patean a las provincias y otras audiencias públicas. No tienen ninguna convicción para trabajar sobre el gasto. Por eso nosotros nos vamos a acompañar, y te lo digo más, este Congreso, desde el punto de vista de la oposición, va a ser una trinchera contra el impuestazo, porque lo único que se van a saber hacer es más impuestos y mayor inflación. Y este es el problema, no hay plan, pasaron 27 meses y el tiempo es lo único que importa. El tiempo es la variable clave. A mí, te digo, a Hernán Lombardi, lo que más me preocupa es que esta ventana que le estamos dando, porque al prorrogar los vencimientos con el fondo hay una ventana de tiempo, una vez más no la van a aprovechar. La van a desaprovechar para no hacer las tareas que la Argentina necesita, que es la que tiene todos los países del mundo. Yo le escuchaba a Diego hace un ratito. Equilibrar las cuentas, hay que equilibrar las cuentas, muchachos, hay que equilibrar las cuentas, y eso no puede ser por la vía del ingreso, porque el sector privado no da más, sino por la vía del gasto. El informe es largo, ¿no? Y a su vez mal traducido, pero en todo el informe no hay un solo renglón sobre la austeridad del gasto. Es una vergüenza. Hernán Lombardi, muchísimas gracias. Bien, Juan Mayol, de Opinaya. Opine de Opinaya. Lo que quiero decir es, ¿qué más datos se desprenden del estudio que hicieron sobre aceptación o rechazo de la gente al acuerdo con el fondo? Bueno, lo que comentábamos antes, hay un principio de realismo y de resignación por gran parte de la ciudadanía, que es aquella que dice, bueno, este es un acuerdo viable para que la sociedad y la economía no implosione. Tienen el recuerdo del año 2002, de lo que pasó después del default, pero bueno, hay una gran parte de la ciudadanía que es interpelada de algún modo por el discurso kirchnerista, que hay como una fantasía de que los recursos son ilimitados. Entonces a mí me tienen que dar, el Estado puede gastar y la sociedad y el Estado no tienen la necesidad de hacer un ajuste. Pero bueno, claramente cuando indagamos un poquito en dónde piensan que va a pasar el ajuste básicamente se visualiza que va a venir del lado de las tarifas, que en algún punto es algo que el Estado está haciendo para subsidiar a la población y al sector privado, por así decirlo, y que en última instancia va a ser un ajuste que más allá del factor impositivo, estos revalúos inmobiliarios, etcétera, va a caer también sobre la actividad económica y sobre el consumo. Me parece a mí que no soy ministro de Economía ni economista, que va a hacer vía inflación, salvo los que estén sindicalizados en grandes gremios muy fuertes que van a pelear muy bien las paritarias.
todos perderemos. Contra la inflación es muy difícil ganarle. Sí. En un rato está el Colo Borestein, economista, que ya lo veo de atrás que hace sí con la cabeza. Gracias, Juan Mayol. Gracias a ustedes. Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo sé lo que vamos a hacer. Un corte, ya venimos. Vamos a comunicarnos ahora con Paula Bernini. Paula. Sí, nosotros seguimos en esta Plaza de los Dos Congresos, de alguna manera rememorando junto al camarógrafo lo que vivimos en toda esta jornada de día jueves, en la cual realmente a medida que avanzamos vemos de dónde sacaban, por ejemplo, las piedras. Estos pequeños pozos, vamos a decir, esta rotura la encontramos en toda la Plaza de los Dos Congresos. Cordones rotos, por supuesto hay estos containers de basura del gobierno de la ciudad completamente prendidos fuegos. ¿Por qué me vine hasta esta calle? Porque esta calle fue fundamental. Una vez, como les contaba yo a ustedes, que el policía recibe la bomba Molotov, ahí, a 100 metros donde estamos nosotros, en el puesto de diarios, cambió el humor de la Policía Federal por completo. Una vez que su compañero fue puesto a resguardo, dieron la orden de avanzar y desde ese puesto de diarios hasta esta línea, esta senda peatonal, la policía avanzó y avanzó caminando sin correr, pero muy, muy fuerte. El paso era realmente amedrentador. Querían llegar hasta acá, porque acá los más violentos habían hecho una barricada que apuntaba para allá, con 2 tachos de basura que prendieron fuego y arrojaban desde acá todo tipo de piedras, botellas, tanto de plástico llenas como botellas de vidrio. ¿Qué hizo la policía? Se quedó acá un cordón de 4 filas humano acá, pero lo que hizo fue avanzar las motos. Y en una maniobra que realmente fue rápida, todas las motos salieron por esta calle. ¿Saben para qué? Para hacer una emboscada, porque lo que hizo la policía motorizada fue irse por esta calle, no es Ceballos, todavía Ceballos nos queda una más, pero lo que hizo fue hacer una cuadra y de ahí retomar para encontrar a los violentos por la espalda. Cuando se dieron cuenta de esto, los manifestantes más violentos se dieron cuenta que la policía los iba a rodear. Ahí empezó realmente la batalla campal. Corrían para un lado, corrían para el otro y ahí la policía, sin ningún tipo de miramiento, avanzó. Sabía que del otro lado los iban a encontrar la policía motorizada. Y ahí fue cuando las corridas, las roturas, voladuras de todo tipo, había Paula, piedras perdóname, por todos lados, había botellas. Y la escena Sí. que vos contás, donde el policía se le quema la pierna con la Molotov, contabas algo que pudo haber sido aún peor, que es que ese fuego quedó muy cerquita del puesto de Pancho con la garrafa. Podría haber sido terrible. Ese fue el momento, te digo, de mayor miedo. Más allá de que a mí me pegó una piedra en el abdomen, el momento de mayor miedo fue cuando esta bomba Molotov le pega al policía en la pierna y este policía es llevado por los compañeros al lado prácticamente de una garrafa. Eso fue a 100 metros, Diego. Eso fue justamente en lo que es Entre Ríos y esta calle que es Hipólito Yrigoyen. Por eso te digo que una vez que ese compañero que se estaba prendiendo fuego fue puesto a resguardo, en ese momento comenzó realmente la decisión de la Policía Federal de terminar con esta batalla campal. Y ahí fue que avanzó toda esta cuadra hasta esta esquina, decididos a terminar con los violentos. Entonces te digo, los policías motorizados por un lado, los policías de a pie por el otro, y esta cuadra la corrimos todos. Todos, policías, la corrimos los periodistas, los violentos. ¿Por qué? Porque la policía avanzó y empezó a tirar estas bombas de estruendo por todos lados. La policía no tiene orden de detener, eso es un problema, pero sí tenían orden de represión y de avanzar. ¿Detenidos? Hay uno solo, un hombre grande, un hombre mayor, que sí se lo vio tirando piedras. Este hombre no pudo correr como corrió el resto y está detenido. Pero estamos hablando de una batalla campal que puso en riesgo acá comerciantes, clientes, todos, y un solo detenido. Bien.
Todos los comercios cerraron, todos, de acá a la 9 de julio, hasta que finalmente, al llevar a todo el batallón al 9 de julio, ahí no les quedó otra que dispersarse, dividirse y se dio todo por terminado. Bien, Paula, volvemos a vos en cualquier momento. Voy a comunicarme ahora con José Luis Espert. Espert, ¿nos escucha? Hola, hola, sí, perfecto. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bien, le pido una reflexión sobre los incidentes. Primero veíamos ahí un policía que se le quemó la pierna por el fuego de una molotov. A ver, yo me crié en un lugar, en un hogar pacífico, de diálogo, de persuasión. Soy diputado de la Nación. Rechazo de lo que sea violencia, rechazo absolutamente, rechazo todo esto que han armado estos violentos. Banco a la policía fuerte. Lamento lo que le pasó a este policía que se le quemaba una pierna. Lamento que la política, en este caso supongo que es responsabilidad de una parte de la Ciudad de Buenos Aires, no sea más enérgica para proteger la vida de los inocentes, de los comerciantes, de los que están trabajando, los que querían trabajar. No puede ser que el violenta nos meta miedo luego de lo que costó recuperar la democracia, que fue precedida por una década o más de violencia. Así que, por lo tanto, el más enérgico repudio al accionar de los violentos y todo el apoyo a las fuerzas policiales. Y también lamento que el gobierno de la ciudad y el nacional, no sean más enérgicos con los violentos. Espert, quiero preguntarle, usted ya anticipó que va a votar en contra. Una buena parte de la oposición, básicamente Juntos por el Cambio, va a votar por la autorización del financiamiento. ¿Por qué usted vota en contra? Afirmativo. Incluso... Cuénteme. No, te decía que Juntos por el Cambio va a votar de manera afirmativa. Eso. Claro. Sí, nosotros negativo. Bien, ¿por qué? Bueno, porque a mí lo que me importa como representante a dar. Un acuerdo con el fondo es una moneda que tiene dos caras. En una cara tenés el préstamo, en otra cara tenés el programa económico acordado con el fondo. No podés escindirlo, no lo podés cortar. Es como un préstamo hipotecario cuando te vas a comprar una casa. Si no tenés hipotecada la casa, probablemente el banco no te va a dar la plata para la casa y no vas a tener la casa. La hipoteca y la casa son lo mismo, porque no tenés la casa sin la hipoteca. El préstamo del fondo no lo tenés si no acordás con el fondo un programa económico, que es lo que Juntos exigió eliminar del proyecto de ley para poder dar su voto afirmativo. Pero el programa con el fondo está. Vos te metés en el sitio del fondo y el fondo que te dice, acá está el programa económico que acordamos con el fondo. Si nosotros los argentinos lo queremos sacar del proyecto de ley para que sea aprobado, bueno, es otra cosa, pero es como tratar de tapar el sol con la mano. Como a mí me importa la sustancia, lo que importa, lo profundo, no la chicana berreta de la política tradicional, es que yo digo, no, este programa destroza al sector privado con impuestos, le va a sacar todo el poco crédito que hay en los bancos para las familias y las empresas, hay un tarifazo metido adentro. Va a arruinar más de lo que ya la tiene la vida de los argentinos este programa. El razonamiento... Por lo tanto, de ninguna manera lo voy a votar a favor. El razonamiento de Juntos por el Cambio, uno se imagina, le diría, es correcto, Espert, por eso estamos completamente en desacuerdo, pero es reducción de daños, es el mal menor, es muy malo, pero peor es caer en default. ¿Qué contesta frente a esta posición? Que eso es falso, que Juntos por el Cambio o es inocente, cosa que no creo, o se comió una curva de aquellas. Si el Frente de Todos, que es el que tiene a su cargo el Ejecutivo, quiere defaultear, lo va a hacer independientemente de lo que ocurra. Pero motivos, dinero, no falta para pagarle al fondo el 21 y 22 de marzo, con reservas, con deuda que vamos a recibir fondos en breve. Las reservas el Banco Central las tiene para pagar el 21-22, no defaultear, y tenemos un par de meses, no un par de días, tenemos un par de meses para discutir un programa con el fondo que haga que se reduzca el gasto público para reducir el déficit fiscal, no reventar a impuestos a la gente de laburo. Y hoy yo lo dije en la Cámara, ¿ustedes quieren un programa de reducción del déficit igual que el que firmaron, nada más que de otra manera? Echen ñoquis, cierren empresas deficitarias, menos coparticipación a provincias en la emergencia, 8 ministerios en lugar de 21, hay manera. Lo que pasa es que la política tradicional
que recuerdo nos trajo hasta este lugar de miseria, nos quiere hacer creer que la única manera de bajar un déficit un tiempo, porque después lo vuelven a subir, es reventar al comerciante, al industrial, al autónomo, al monotributista, al empleado a impuestos. No es así. Yo hoy propuse de manera muy concreta otra manera de ir a déficit cero. El gobierno y juntos, en los hechos, no en la letra de la ley, están de acuerdo con reventar a la gente con impuestos. Nosotros no. Bien. Osvaldo Bazán. ¿Qué Argentina le espera ¿Qué países podemos esperar para el 2024? ¿24? Claro, generalmente se está ¿En serio diciendo... me preguntaba? No, sí, no se tengo está ni diciendo idea. con este pacto, con este acuerdo, se está poniendo toda la basura debajo de la alfombra que va a explotar en el 2024. ¿Qué podemos esperar del 2024? ¿Quién dijo eso? Lo dice habitualmente Juntos por el Cambio, lo acaba de decir La Espina recién. Bueno, no, yo no froté la lámpara todavía para saber qué va a pasar en el 24. Yo te digo de a poquito. Te digo que este programa que el Frente de Todos cerró con el Fondo Monetario Internacional y que juntos en los hechos se está apoyando, aunque le hayan sacado la letra de la ley el programa económico, es un programa ruinoso para la Argentina. Vamos a tener un muy mal 2022. El 2024 para mí está lejísimo todavía. Bien. José Luis Espert, muchísimas gracias. Bien, está con nosotros también Rolo Barbano. Rolo, ¿hay alguna información acerca de si el detenido, hay un solo detenido por los incidentes? ¿Qué más se sabe sobre lo que pasó ahí? Mira, a esta hora lo que se sabe es que hay 5 policías heridos, no es solo el que vimos que recibía esa bomba molotov en una pierna. Justamente ese policía, se llama Alfredo Gutiérrez, está fuera de peligro porque le prendió, por suerte, el uniforme, pero los compañeros lo ayudaron rápidamente y no tiene heridas de gravedad. Hay otros 4 policías que tienen lesiones, uno se ha esguinzado el tobillo, una mujer policía recibió una pedrada en la cabeza que le provocó una conmoción importante, otra tiene rotura del tabique nasal. Ahí, en lo que ustedes ven, hay policías hombres y mujeres que hoy fueron a laburar y terminaron siendo agredidos porque sí, por el hecho de ser policías. Del lado de las detenciones hay un solo detenido, no hay más arrestados, pero sí están filmados, por ejemplo, los que iniciaron los incidentes con la quema de los neumáticos. Ese es el punto que la investigación a esta hora está marcando como el momento en el cual se pone en marcha un plan para pudrirla. Esto no fue que había gente que de repente en el calor de la protesta decidió poner una bomba molotov o tirar una bomba molotov. No, esto era un plan que estaba organizado. Llevaron muchos de los manifestantes, sobre todo del movimiento Teresa Rodríguez, del MTR, llevaron neumáticos en bolsas a la marcha, escondidos entre mujeres que llevaban a sus hijos, gente que fue arriada como si fuera ganado hacia esta zona. Lo digo porque es fácil de ver la gente que va sin saber bien a qué iba de los que iban con las banderas. Ahora, Rolo, déjame interrumpirte con esto. Uno escuchaba en Mitre hoy en el informativo el testimonio de un integrante de estos movimientos que decía, no fuimos nosotros, esto pudo haber infiltrado el gobierno, lo de siempre, o los servicios de inteligencia. Es un verso más antiguo que las manifestaciones, más antiguo que lo que hace la izquierda, este doble discurso de juego adentro del sistema y juego afuera del sistema al mismo tiempo. Y cuando juego afuera del sistema no me gusta que me apliquen las reglas. O sea, tengo diputados adentro del Congreso y afuera mando gente a tirar piedras. Estaría bueno que se decidieran en algún momento qué hacer, porque acá, y ahí vamos a mostrar las imágenes, está filmada la gente del MTR, insisto con esto, prendiendo fuego los neumáticos que habían llevado hasta el lugar. No fue que de repente robaron gomas de auto que estaban estacionadas y las prendieron fuego. Estos son cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Llevaron los neumáticos hasta ese lugar y los prendieron fuego en un momento determinado. Ahí los están viendo. ¿Ven? ¿Ven? Son gente con pechera. ¿Qué infiltrado es esto? Esto no es un infiltrado. Si hubieran sido infiltrados, los propios compañeros, los que tienen la pechera real, digamos, poniéndonos en la hipótesis de que es cierto que eran infiltrados. Los otros que tenían la pechera, ¿por qué no los detuvieron a los que prendían fuego? Los violentos siempre se igualan. Tienen
típico accionar de un servicio de inteligencia, así que se igualan siempre en la violencia. Decir que estos son servicios de inteligencia insulta la razón. O sea, están con la pechera, se desprenden del grupo principal y prenden fuego las gomas que habían llevado para prender fuego. Y nadie de los compañeros dijo, esto no es de los nuestros. Ahí empieza el problema, ahí se toma la decisión a las 3 de la tarde de vamos a armar mucho quilombo, vamos a romper todo. Prenden fuego las gomas, después empiezan con las bombas Molotov y finalmente la policía de la ciudad avanza y reprime, y está bien que reprima ante esto que ocurrió, digo porque en la Argentina le tenemos miedo a la palabra represión, reprime la violencia cuando empiezan a quemar contenedores de basura cerca del Congreso. Ahí ya el riesgo era mayor todavía porque podría haber entrado una serie de daños a propiedad privada y al propio Congreso mucho mayor. Marco lo del Congreso porque hubo una decisión de Policía Federal, en realidad la tomó Aníbal Fernández, de no vallar el Congreso en el día de hoy. Esa fue una decisión, se tomó explícitamente. No vamos a poner vallas porque queda mal. ¿Fue Aníbal? Porque es la foto, digamos, que la bandera que hizo Alberto Fernández es: despejaré la plaza, como voy a gobernar para el pueblo, sacaré las vallas de Plaza de Mayo y verán que nada ocurre. Las vallas Lo que mismo puso el era PRO. hoy. Claro, Diego, el mensaje era Juntos por el Cambio o el PRO, Cambiemos, le tiene miedo al pueblo y por eso pone vallas para separar a los manifestantes de la Casa Rosada, del Parlamento. Bueno, hoy decidieron que no hubiera vallas. Esa decisión, Jessy, con esto cierro el tema de la cuestión de la organización del operativo, porque era Policía de la Ciudad, las calles, Policía Federal, el Congreso. Policía Federal decide no poner vallas y después termina pidiéndole a la Policía de la Ciudad que reprima cuando ven que queman los tachos de basura en la puerta del Congreso, con lo cual se les metía adentro. Jessy, ¿me permitís? Sí. Voy a volver a vos en cualquier momento, pero tengo a el hombre que permanece en su despacho. A pesar de las tapas del gran diario argentino, del Fondo Monetario y el macrismo agresivo, no nos han vencido. ¿Cuántos buzos ¿Qué te pasa, Guzmán? ¿Estás nervioso? Ya sacaste pasaje para volver a Colombia, ni bien pongas el gancho. Y hoy te vas. Gracias por los servicios prestados y saludos de Stiglitz. Lleva alfajores. Escuche, ¿por qué no bajan y ponen lo que hay que tener? No quiero. Pero ¿qué van a seguir? ¿Con milanesa para todos, con todo para todos? En un momento, si quieren redistribuir tanto, generen un shock para que vengan inversiones, para que haya crecimiento, algo. No, Diego. No. Estoy acá en la clandestinidad. Gracias, Sergio, por prestarme la oficina. Es el subcomandante Máximo escondido en algún lugar del Congreso de la Nación. Sí, para todos todo, como decía el subcomandante Marcos. Sí. Está bien. La diferencia es que yo lo hago a cara descubierta. Y hoy es un día triste para el pueblo trabajador que se va a tener que hacer cargo de toda la que se fugaron Duhovne y el Toto Caputo. Y amigos, y muchos amigos muy importantes, jugadores importantérrimos del gobierno de usted. No, mentira. Clarín, mentira. No. Escúcheme. No. Vos sabés quiénes son los responsables. No los encubras. No los encubras. ¿Cuántos buzos canguro como el que tiene aprendan a escuchar. Aprendan. Sí. ¿Cuántos buzos canguro tiene igual que ese que siempre tiene el mismo? Hablemos de moda. Mamá me lavó 5. Escúcheme, está bien. Que ahora me pongo serio. Hoy apedrearon el despacho de su mamá. Mamá. No sé si fue a propósito, si sabían dónde estaban tirando piedras o no. Fue Macri. Y hoy se vio la verdadera grieta. De un lado el oficialismo encarnado por Alberto y Juntos por el Cambio, y enfrente nosotros, los que decimos basta de ajuste, basta de barbijo, basta de guerras, abajo el oficialismo, viva la verdadera oposición, ¡viva la libertad, carajo! Gracias, Máximo. Aguante el pelado Esper. Gracias, Máximo. Bueno, ahí tuvo... El cuerpo fue poseído por Milei. Muy bien, está Waldo Wolf. Waldo Wolf lo estamos escuchando. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Waldo, primero te pido una reflexión sobre los incidentes. Ahí hablábamos sobre las piedras que cayeron
sobre ese policía herido, también sobre el despacho de la vicepresidenta que fue apedreado. Bueno, una reflexión primero sobre eso, ¿no? Bueno, en primer lugar, mi repudio, mi abrazo a una persona que le prendieron fuego. Parece que ciertos sectores de la sociedad argentina creen que un policía no es una persona y además no es un trabajador. Y lamentablemente es parte de este folclore al que nos tiene acostumbrados ciertos sectores de la sociedad que, bueno, no entiende el funcionamiento democrático. A nosotros nos tocó padecerlo en el 2017, aquellas dos jornadas, 14 y 18 de diciembre, recordarás. Así que, bueno, mi repudio y mi acompañamiento al personal que al servicio de la democracia cumple con la función de darle seguridad a la sociedad. Bueno, finalmente van a votar a favor del financiamiento, en contra, y el gobierno cedió en esto. Queda desestimado esta hoja de ruta, este plan de Guzmán. ¿Cómo creen que va a ejecutarse de todos modos esta hoja de ruta económica? Van a venir seguramente impuestos. ¿Qué pueden hacer desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso? Bueno, en primer lugar dejar en claro que si se iba a un default, igual la potestad de ejercer la ejecutividad es, valga la redundancia, del Poder Ejecutivo. Razón por la cual lo último que nosotros teníamos que permitir era ir a un default, porque el plan propio lo pueden ejecutar de la misma manera. Así que yo creo que tuvimos un equilibrio triple. En primer lugar, mostrar la responsabilidad que, como te resaltaba recién, en otros momentos este Ejecutivo no ha tenido. No aprobarles un plan en el que no creemos, porque además tampoco confiamos en un gobierno cuyo espacio que ejecuta los planes, la Cámpora no está presente, es la que debe llevar a cabo el control de las cajas, tiene el control de las mayores cajas de este gobierno. Y por último, la unidad, que no es un tema menor, hay que mirar un poco de historia. Este es un gobierno especialista en romper oposiciones y acá estamos, 116 todos juntos. Así que creo y considero que cuando uno integra un espacio que tiene responsabilidad ejecutiva, hace lo que nosotros hacemos. No te olvides que la pelea entre las dos facciones que tiene este gobierno alteró la institucionalidad. Acordate cuando perdieron las PASO que le presentaron la renuncia a medio gabinete. Después no les gustó el plan que firmaron con el FMI, el primer esbozo de acuerdo, y les renunciaron las autoridades del bloque. Y después no les gustó el fallo de la justicia y te pidieron que caiga la Corte Suprema de Justicia. La irresponsabilidad de este gobierno ha sido manifiesta porque cuando se pelean rompen las instituciones, rompen la democracia, y acá estamos nosotros con sinsabores, por supuesto, porque hoy es un día que no hay nada para festejar, porque cuando la política lleva a la Argentina al borde del abismo es que fracasó en su gestión, y yo me hago cargo de la parte que nos toca. En este Congreso que tengo a mi derecha se aplaudió la expropiación de Chicone, que ahora cuesta 1.000 millones de pesos, se aplaudió el memorándum con Irán, la cesión de la soberanía sobre la justicia, se aplaudió la expropiación. YPF, después se estatizó. Se privatizó y se estatizó YPF con el mismo miembro informante, Parrilli. Se aplaudió la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que cuesta ahora 320 millones de dólares, y como vos decías, se aplaudió el 2001. Así que para mí es un día de responsabilidad, un día triste. A veces veo que ciertos colegas quieren salir en la foto viendo quién sale mejor peinado. No soy muy cómico, yo no soy Luis Juez, yo salgo siempre mal peinado, pero no hay nada para festejar. La verdad que es un día que, si otra vez la Argentina llega al borde del abismo, es casi una perversión festejar que no nos vamos al abismo, porque nosotros estábamos yendo hacia allá, ¿no? Waldo Wolf, muchísimas gracias. Está con nosotros el economista Andrés El Colo Borenstein. Colo, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿vos? Bien, como posicionamiento político está claro, desde la oposición y también de un sector del oficialismo no van a acompañar lo que llamaríamos el plan económico de Guzmán. ¿Se va a ejecutar igual? ¿Qué cosa?
Faltan 2 años. Se va a ejecutar, creo yo, lo que leímos en el memorando de entendimiento que salió la semana pasada, que es un memorando light, por eso a la oposición no le gusta. La oposición dice estos tipos van a hacer muy poco ajuste, es decir, la mayor parte del ajuste nos va a tocar de nuevo a nosotros, tenemos el sombrero de ajustadores, nos pasó en el 2016, nos va a volver a pasar en el 2024. Y creo que esto va a ser muy poco ajuste fiscal, como decías vos, probablemente el ajuste vaya a venir por el lado de la inflación. Pero no va a ser suficiente. Pero a todos nosotros, los que están viendo, ¿qué les va a llegar más caro probablemente? ¿Qué va a ser más costoso a partir del acuerdo con el fondo? Mira, básicamente la cosa es así. Vos tenés que bajar medio punto del PBI. Dicen que van a bajar 0,6 de subsidios energéticos. A mí los números no me dan para que vayan a bajar 0,6. Le van a subir, básicamente, los únicos que le van a subir la tarifa eléctrica es al 10%, porque los otros le van a subir a unos 20, a otros 40, la inflación va a ser 50 y pico. O sea, eso en mi léxico no es subir. Si es que queda vigente esto después de la suba del petróleo Rusia-Ucrania. Bueno, ahí está. Pero el tema va a ser... El tema, ¿sabes por dónde va a venir el ajuste? Por la inflación, porque la inflación lo que va a ser licuar jubilaciones, licuar planes sociales, probablemente licuar salarios en el Estado, lamentablemente licuar salarios informales, como decías vos, los sindicatos, la gente que labura en la formalidad tiene esa defensa del sindicato que probablemente haga que el salario caiga relativamente poco. Pero Colo, va a haber un conflicto, porque yo creo que los gremios estatales y demás que vienen jugando a favor del gobierno... ¿Vos escuchaste a Baradel? Nadie escuchó. Eso en docentes, etcétera. En un momento, si es muy brutal la pérdida, van a levantar la voz y va a haber un frente interno ahí. Sí, yo no creo que sea brutal la pérdida. O sea, vamos a ponerlo así. A ver, ¿de cuánto? Yo creo que la inflación de este año va a estar en 50 y muchos. Te digo 56, puede ser 58. Es cierto que hay algunos colegas que ya están en 60, pero... 70 algunos también. Bueno, por eso digo, yo creo que no va a llegar a tanto. Obviamente va a depender un poco de qué esté pasando en Rusia, en Ucrania, porque si sigue subiendo el petróleo, los alimentos, estamos en Argentina, no descartemos nada. Pero yo creo que el escenario más probable es 50 y pico. Entonces, acordate que las jubilaciones, que es el gasto por lejos más importante del presupuesto nacional, se ajusta con un trimestre de rezago. Entonces, cada vez que la inflación sube, el jubilado pierde. Los programas sociales en general están atados a los incrementos previsionales. Entonces, a menos que aparezcan bonos, y en este contexto... Bueno, pero siempre aparecieron, cuando empezaba a hervir el agua, bono. Sí, bueno, siempre venía pasando vamos a ponerlo eso. así. Primero, los bonos son más proclives a aparecer en años impares, que son los años de elecciones. Exacto. Segundo, vamos a ponerlo así. Si la inflación se disparara mucho, es decir, si vos realmente los fusilás a los jubilados y a los planes sociales, bueno, un bono, es decir, bueno, si la inflación fuera, no sé, 10 puntos más, fuera a 60 y pico, y bueno, un bonito no se le niega a nadie, porque ya los licuaste tanto que dales un bono y tranquiliza la calle. Yo creo que eso puede pasar, pero lo más probable es que, como no podés hacer austeridad, como no hay baja de gasto público por las buenas, va a ser por las malas, que es... Pero lo vamos a pagar los privados. Digo, te pregunto, Colo, ¿por qué en tu razonamiento no pones a los trabajadores del sector privado, a los monotributistas? Vos decís, porque siempre con un sindicato más o menos se arreglan. Yo no recuerdo ningún sector que no sea representado por un sindicato ultra fuerte, tipo los camioneros, que haya recibido aumentos salariales por arriba del 50% en los últimos años. O sea, todos los años estamos perdiendo 5, 10%, 15% contra la inflación. Si ahora se va a acelerar la inflación, vamos a perder más todavía los privados y no los trabajadores públicos. Mirá, por eso la economía no va a avanzar este año. Es decir, vos pensás que la economía lleva un arrastre de 4%. Es decir, si la economía se estanca en diciembre, crece 4,1 para ser más preciso. Y el propio fondo, con el propio gobierno, están diciendo la economía crece entre 3,5 y 4,5. Y yo creo que así como me parece que no van a llegar al déficit de 2,5 puntos, me parece que ese número que dicen está ok. Esto lo que quiere decir que vamos a tener una economía estancada. Y si tenemos una economía estancada, lamentablemente los que estamos en el sector privado nos va a costar mucho conseguir aumento de Yo te hago esta pregunta y voy con Osvaldo. Déjame provocarte. Si es light, si es manejable, ¿por qué Máximo, por qué la Cámpora, por la izquierda la corro, ¿no? ¿Por qué el kirchnerismo no quiere votar esto? Si no es tanto, entre comillas, ajuste y sí cae sobre el sector privado. Mira, creo que, a ver, te voy a dar pienso en voz alta, creo que es más una pregunta para un politólogo, pero yo creo que ellos piensan que no tienen chance. Que si bien el ajuste es light,
la economía no va a crecer y no van a llegar bien al 2023. Entonces, por lo menos suman millajes con un sector del peronismo, digamos, el sector más kirchnerista, el sector más duro, y dicen, mira, acordate que yo me opuse, porque la economía no va a levantar. ¿Sabes por qué además no va a levantar? Porque no hay credibilidad. Y, digamos, en general, yo vine diciendo estos 2 años, hay que firmar con el fondo, hay que firmar con el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo te da el ayudín, perdón por el chivo, de credibilidad. Este programa te da un ayudín muy diluido. Es mucha agua y muy poquita lavandina. Está bien, digamos, ahí voy, Osvaldo. Ya el blue bajó un poquito, se estabilizó y incluso bajó cuando oposición y oficialismo dijeron vamos a firmar. Sí, y no es una mala noticia que baje la brecha, siempre es bueno. La pregunta es, ¿va a haber inversiones? Bien, Osvaldo Bazán o Jessy. No, sí, estaba pensando que si el acuerdo es light y todo se patea para el 2024, digamos que esto recién se lo pregunté a Esperni y me parece que se lo pregunté mal y no me entendió. ¿Qué 2024 nos espera? ¿Qué es eso horrible que hay en el 2024? Bueno, y ahí está, es una súper buena pregunta, porque acá tenemos dos escenarios. Uno es que el gobierno, nunca va a cumplir a rajatabla lo que dijo el fondo, pero vamos a suponer en el escenario bueno que más o menos cumplen y que el déficit fiscal no es 1,9 como dice el programa con el fondo, es 2,3. Bueno, yo creo que ese es un escenario bueno para Juntos por el Cambio, porque encuentran una economía que obviamente no va a ser ninguna maravilla, pero va a tener que enfrentar un déficit que era la mitad del que enfrentó cuando Cristina le dejó 5 puntos. Si estos tipos le dejan 2,3, bueno, el tipo de cambio que dejó Cristina estaba recontra retrasado. Acá en el programa dice que van a mantener el tipo de cambio actual, que está un poquito retrasado. Pero vos das por hecho que van a cumplir el programa. Bueno, ahí está. Entonces el escenario 2, vamos al escenario 2. El escenario 2 es estos tipos firman y se van a dormir. Y entonces, bueno, el problema es que yo no creo, no soy tan pesimista de que no van a hacer nada, porque tenés las revisiones trimestrales. Las pruebas te desmienten. O sea, en 2 años no presentaron un plan económico, no hicieron nada ni siquiera con el acuerdo del fondo. ¿Por qué van a empezar a hacer ahora? Donde además tiene una mira láser en la cabeza Martín Guzmán y van a poner a alguien como Feletti que vaya a congelar precios, a hacer la pregunta estas cosas si no hacen ahora, estoy de acuerdo que el track record es pésimo. Si mirás el veraz, estamos jodidos. Sí. Ahora vas a tener cada 3 meses revisiones trimestrales. Entonces, el fondo, la primera vez que no cumplas, te va a dar el waiver, o sea, el perdón en la terminología del fondo. La segunda, regañadiente, te la da el tercer trimestre, que no hiciste absolutamente nada de lo que dijiste que ibas a hacer. Vas a tener una situación parecida a la que tuvo, ¿se acordás? El jefe de misión chilena con Cavallo y de la Rúa a principio de diciembre del 2001. Es decir, y ahí ya estás en 2023. Y es año de elecciones, los quedarán 6 meses y... Pero ahí no hay dólares, o sea, no hay dólares. El punto es que no es un año para derrochar y hacer el plan platita el año que viene. Exacto, no va a haber dólares. Por eso yo creo, y por eso vuelvo a la pregunta de Diego, por eso Máximo dice, nunca vamos a tener una reactivación por ahí, si no sé qué, con el precio, si la cosecha del año que viene es buena, a lo mejor un poquito, pero no vamos a tener un crecimiento de 7% que Alberto o alguien del kirchnerismo se presente a la reelección en 2023. Esa es su especulación. Obviamente en la Argentina en un año y medio puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que la economía no los va a ayudar. Pero ahora Osvaldo te preguntó por el 2024. El tema es los vencimientos. Suponete que efectivamente cumplen el plan y reducen el déficit fiscal. Es decir, mira, están acomodando un poquito, será con la supervisión del fondo o la obligatoriedad, pero acomodan. El tema vienen vencimientos pesados para pagarle efectivamente al fondo. Con el fondo yo creo no me preocupa nada eso, porque con el fondo el gobierno que llegue, sea Juntos por el Cambio o se llame Mongo Aurelio, se va a sentar el 12 de diciembre del 2023 y a ver, tenemos este programa, déjame astunearlo a mi modo, porque este es el programa que hizo Guzmán o que hizo Alberto, déjame ver si yo quiero cambiar a esto, cambiar lo otro. Pero vos podés cambiar los vencimientos. Las Pinas dijo, nos dejan una bomba, ¿eh? Los vencimientos se renuevan. Mientras tengas programa, a ver, si alguien piensa que le vamos a pagar toda la guita, de ninguna manera va a pasar, es muchísima plata. Después vas a hacer otro programa, se va a llamar stand-by o se va a llamar de facilidades ampliadas, como es este. Además, patearon bastante los vencimientos con el fondo. Pero o sea, no valió la pena arrojar bombas Molotov porque nunca iba a haber ese ajuste, dirías vos. No, algún ajuste va a haber, Yo creo que no va a llegar a ser todo lo que el gobierno le prometió al fondo, pero algún ajuste va a haber. ¿Cómo van a hacer en estos meses que vienen para, por ejemplo, importar, pagando con dólares, las piezas necesarias para que funcionen las fábricas, todo lo que se produce acá en la Argentina con piezas importadas? ¿Eso puede seguir tirando, va a seguir funcionando o en algún momento va a ser un crack? Rolo, es una de las razones por las cuales ningún economista está pensando que la economía argentina este año puede crecer más allá de este 3,5, 4,5% de arrastre, porque no hay dólares. Yo pensé, y los programas tradicionales del fondo te
de alguna manera obligan a devaluar justamente para que haya más dólares. Estos tipos no quieren devaluar, entonces el trade-off es ese, es no devalúo, dejo a alguna gente contenta, pero no va a haber muchos dólares para crecer. ¿Se vienen retenciones? Ay, perdón. No de la tanda, después de Massa, vamos a contestar la pregunta de Jessica Bossi. Ahora, Sergio Tomás. Hola, Sergio. Usted, doble bandera, doble presidente. Sí. Alfajor. Hola. Sí. Le habla al país. A ver, presentame como si fuera una cadena. Le habla al país. Le habla al país. El nuevo amo, el dueño y presidente, señor. amo, señor feudal con derecho de pernada a los 47 millones de argentinos. No, pará, no sigas que me excito. Pará. Che, disculpame si me ves medio distraído, pero es que tengo tantas cámaras y micrófonos apuntándome que no sé ni para dónde mirar. Es que es una cosa de la lule de la heladera. Paren un poco, también. que estoy saliendo en vivo con Dieguis, ¿eh? Hubo un día más feliz de su vida que este, en donde usted es como el artífice del acuerdo y convenció a la oposición y llevó y exhibió el triunfo ahí a Casa Rosada o Olivo. ¿Hubo un día más feliz o es este el día más feliz? Cuando ganamos en 2013 le pusimos límite a la Cristina Eterna. Ese fue un gran día. Sí. Y ahora, bueno, que soy el hombre del momento, ¿no? Es el hombre del momento, ¿eh? Y sí, lo que pasa es que reúno muchas virtudes que justamente son las que hacen falta para un país serio. ¿Qué te reís, loco? A ver, estoy hablando en serio. A ver, me voy a poner serio. ¿Qué virtudes tengo? Lo digo con humildad, ¿eh? Diálogo, tengo mirada a largo plazo. Llegada a la embajada, tiene, sí. A la que quieras. Pero sobre todo, credibilidad. Y eso es muy importante. Eso es, si hay algo que el activo máximo de Sergio Tomás es ese. Escúcheme, y entonces el puente entre Oriente y Occidente, Sergio Tomás Massa, bueno, tiene todo listo. Hablemos de Máximo, que en un momento andaban culo y calzón, se vestían igual, hay una foto impresionante, los dos de jean gastado y con el buzo ese medio agubachado. ¿Qué es de la vida de su ex amigo, su amigo? No, recién le cambié los pañales, estaba descagado, pobre. ¿Por qué? No quiere ni poner la cara, ni aparecer, ¿viste? Ahí tenés al estadista, ¿no? Cállese la boca porque lo están viendo, esto no es... Lo lindo es que hoy en los dos diarios de mayor tiraje, los periodistas que decían que era estadista máximo, ahora dicen el nuevo Sergio. A lo mejor estamos alumbrando un Churchill. Están haciendo de un frasco... Ya te pongo mirada Zulander para Churchill, mira. A ver. Muchas gracias, Sergio Tomás. Gracias. Nada, le mando un beso a Lilita antes que nada, ¿eh? Bien, gracias, Lila. Y a Morales. Bien. Sí, gracias, Lila. Yo había interrumpido a Jessy. Estabas con algo. Sí, por el tema de la necesidad de dinero de recaudar. Y lo que preguntaba es algo que un sector ya del kirchnerismo empieza a plantear, que es, bueno, sube retenciones móviles, de algún lado hay que sacar la plata, los commodities vuelan. ¿Cómo lo ves? Entiendo que no pueden legalmente hacerlo, necesitan ir al Congreso. Sí. De nuevo, en la Argentina no descartaría nada, siempre hay una arquitectura legal que se puede inventar, tenemos mucha creatividad. Creo que sería una muy mala decisión. Subir los impuestos me parece que es una muy mala decisión. Y te vas a poner de nuevo al campo. El campo está siempre al límite, ¿no? De la deuda que hoy tiene Argentina, ¿es importante la deuda con el fondo o es una parte menor? No, es importante. A ver, Argentina debe algo así como 50 puntos del PBI y al fondo le debemos 10. O sea, un 20% de toda la deuda se la debemos al fondo. Es importante. Pero tenemos un 80% de que ¿quiénes son? Banco Mundial, BID, los bonistas de reestructurados de Guzmán, básicamente. Y después, bueno, hay otra deuda que está dentro del sector público, dentro del Banco Central, pero esa no la contamos, o dentro del ANSES. Pero trabajemos sobre esto que te pregunta Osvaldo, que para mí es fundamental, porque con eso se hace mucha batalla cultural, que es
ese 20% es condicionante. El fondo será 20, pero te condiciona. Ese 80, dice el kirchnerismo, lo vamos manejando. ¿Verdadero o falso? Falso total. Primero, pensemos dos cosas. El otro 80, los bonos tienen vencimientos, que no lo podés manejar. El día que te vence, no hay chamullo, que Washington, que el Tesoro americano, taca o default. ¿Cuándo vencen? Hasta el 2024 vence muy poco. El 2024 empieza a subir y el año clave es el 2025. Fíjate que la carta de intención dice hay que conseguir acceso al mercado de crédito en el 2025. Básicamente, el entre líneas es o conseguimos credibilidad en el 2025 o somos boleta. Con We lo are entre tickets, paréntesis. dice en inglés, ¿no? ¿Por qué el 2025? ¿Quién contrajo esa deuda, esos bonos Eso es lo de Guzmán. Esto es, acordate, nosotros defaulteamos toda la deuda privada en dólares en marzo-abril del 2020. Esta reestructuración que se terminó de cerrar fin de agosto, principio de septiembre, se emitieron un montón de bonos que vencen 29, 30, qué sé yo. Pero obviamente tienen no solo pagos de intereses en la mitad, sino pagos parciales de capital. En total, intereses y capital en el 2025 son 10.000 palos verdes, que no es un gran número, porque son 2 puntos del PBI. Ahora, no es un gran número para el 99% de los países del mundo que llaman y van al mercado y consiguen lo que se llama en la jerga el rollover, que no es otra cosa que el vencimiento. Es básicamente tapás una deuda con otra, que es lo que hacen todos los países del mundo. Nadie tiene deuda cero. Entonces te vence una deuda, tomás otra y la pagás. Ahora, con el fondo, y esto es lo más importante, el fondo te presta el 4%. Acordate que los bonos argentinos rinden en el mercado 25%, 23%. Es decir, el inversor marginal que compra un papelito que dice que Argentina te debe, espera obtener un 23%. Entonces, si la tasa, y uno cree en los mercados, yo soy economista y en general los mercados funcionan. Si el riesgo de Argentina es 23%, viene un chabón y te dice te presto al 4%. Bueno, ¿qué pasa? Ese chabón tiene prioridad de Voy de vuelta, me pongo el sombrero kirchnerista y te digo, pero ellos te piden un plan y el resto no te pide un plan. Juguemos con esto que es batalla cultural también. Exactamente. Entonces, como yo te presto al 4, o sea, no soy el mercado, soy un bombero. Entonces, como yo soy un bombero, tengo ese derecho a decirte, mirá, te presto barato, porque vos vas al fondo. El fondo se crea, ¿no?, después de la Segunda Guerra para estos desequilibrios. Entonces, si yo voy a pedirte plata, Diego, es porque es como voy a tu consultorio, es porque tengo algún problema, estoy desequilibrado. Claro. Entonces el fondo dice, bueno, escúcheme, yo le presto la plata, pero usted ya que reconoció que está desequilibrado, tiene que hacer un tratamiento. Entonces veamos qué tratamiento es, si es medicación, si es psicoanálisis, algún tratamiento. Porque bueno, pues no, yo estoy fenómeno, no me pasa nada. Y si no te pasa nada, porque anda al mercado y que te la presta el mercado. Si vas al fondo es que te pasa algo. Bien, pero ahí me parece, ¿consideran divertida esta conversación, Pablo de León, o no? Apasionante. Entonces sigamos. Ahí el kirchnerismo dice, a lo mejor Macri pudo haber evitado ir al fondo y ahí nos endeudó. Responde esa afirmación. La única forma que Macri tenía de evitar el fondo era defaultear. Y obviamente el kirchnerismo dice, tendría que haber defaulteado Macri. Obvio, yo siempre quiero que el laburo lo haga otro. Quiero cobrar yo y que laburen ustedes. Y ahora el kirchnerismo está como un frontón, está devolviendo la pelota también, Colo, porque la alternativa que todos plantean y nadie está dispuesto realmente a hacer es, bueno, ajustemos el gasto público, el gasto del Estado. Toda la variante de la que estamos hablando es a ver si con la inflación, si a Osvaldo Bazán le cobro más impuestos a los bienes personales, a Jessica Bossi le saco un poquito más de ganancia cuando cobra. Esa es la historia del kirchnerismo. El kirchnerismo bueno, jamás, de los jamases se ajustó. O sea, creció el gasto cuando la economía... Una cosa es el primer mandato, el segundo mandato, ¿cuánto viene? O sea, de acumulación. Y lo mismo con... Sí. No, te iba a decir lo mismo con la inflación, que algo tan básico como el pan. Todo el mundo dice, ¿cuánto aumentó el pan en el último mes? No, en serio, la gente, en cualquier encuesta, la principal preocupación es la inflación. Y un poco es lo que dice Rolo, que... Claro, esto no es que es hace 2 años, 3 años. Tiene toda una historia anterior de acumulación. No es lo mismo 50% de inflación ahora, pero la tuvimos el año pasado. Sí, pero tenemos la mecha más corta, lógico. Sí, pero hay una cosa en la que también tenemos que hacernos responsables, porque en el gobierno de Cambiemos se bajó el déficit. Digo, se hicieron algunos mínimos de esos cambios que eran estructurales. Y lo que hizo la población fue decir, a vos no te voto. Sí, bueno, Osvaldo, pero tampoco se sacaron los privilegios de la clase política, Totalmente. No se sacaron las jubilaciones de privilegio, el gasto de estos señores que están dieron discutiendo... una batalla campal, Rolo, contra sí, Diego, el Poder Judicial, una batalla campal y lograron que los jueces nuevos
tengan que pagar Sí, ganancias. digo, fue monumental la batalla. Esos jueces nuevos que pagan ganancias van a pagar ganancias hasta que alguno vaya con un recurso a la Corte Suprema y pida que no lo discriminen porque los otros jueces no pagan ganancias y esto se va a diluir. Lo sabemos todos. Lo mismo pasa con la jubilación de privilegio. Sí, pero eso no invalida lo que Yo no estoy invalidando nada. Digo, nadie está discutiendo seriamente, y vuelvo al Congreso, los señores que están ahí sentados, ninguno está diciendo, no, paren muchachos, ¿por qué no recortamos los 100 asesores que tenemos por bloque, los choferes que tenemos todos? Nadie está discutiendo esto en ningún momento. Siempre es, bueno, veamos si se ajusta por inflación, si el precio del pan sube, si subimos Está bien, pero impuestos o no. lo que yo digo es que cuando hubo un mínimo intento de hacerlo, la población dijo no. No, yo tengo algo para contestarte ahí, ¿me permiten? No, la que votó. Ponemos pausa y le damos play en minutos. Jessica Bossi tiene como el historial, y lo vamos a ver, de cómo se fue ampliando la grieta, la diferencia entre Alberto Fernández y Cristina alrededor de la cuestión del Fondo Monetario. Sí, tal cual, porque la interna se inició apenas arrancó el gobierno de Alberto Fernández, pero el último capítulo de esta novela, que es el Fondo Monetario Internacional, si uno repasa la línea de tiempo, realmente es asombrosa la interna como se acrecentó entre Alberto y Cristina Kirchner, con la renuncia de Máximo Kirchner el 31 de enero a la presidencia del bloque. Hace poquito de esto. Bien. Después, ya directamente con la discusión del fondo lanzada, 14 de febrero, Mayans, senador. Queremos ver los detalles del acuerdo. Muy próximo a Cristina. Muy fue cercano. Cristina no hablaba, habló Mayans. Sí. 1 de marzo, Máximo no asistió a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, hablaba Alberto. 3 de marzo, bueno, la Cámpora publicó un video contra el Fondo Monetario Internacional con la voz en off de Néstor Kirchner. Bien, mira vos. Sí. 5 de marzo, Alberto retuitea, porque se hablan a través de videos y de tweets. Dice Néstor que desdramaticen un poco. También lo usa Kirchner para contestarle a Máximo Kirchner. Aníbal Fernández, 8 de marzo, hace días, tengo nombres de los que operan contra el presidente. Vemos la escalada, ¿no? Como es día a día que va creciendo. Mansur, también del lado de Alberto Fernández, el mismo día 8 de marzo, necesitamos dar un cierre a esta negociación con el fondo, tratando de buscar los votos. Grabois, el amigo de Máximo Kirchner, es el primero que dice, con todas las letras, ninguno de nuestros diputados va a votar a favor. 10 de marzo, Cerruti, también vocera del gobierno, la vicepresidenta deberá buscar los consensos en el Senado, o sea, la pone a Cristina en el medio de la discusión. Y hoy, 10 de marzo, Alberto retuitea una foto con Cristina Kirchner. No sé qué interpretar con No, esto es me parece que es un tuit de Valdés, que es muy próximo a Alberto Fernández, y Alberto retuitea. Alberto necesita conciliar, reconciliarse. No, nadie se puede separar ahí. Ese es un matrimonio que no tiene ninguna posibilidad de separación. Es la discusión que viene ahora. La discusión que viene ahora es... ¿Qué va a hacer Alberto? Vamos a suponer que la semana que viene el Senado, con los consensos o no de Cristina, sale el acuerdo con el fondo. Bueno, muy bien. ¿Cómo sigue este frente de todos en los 2 años que quedan? Y yo, respecto a lo que vos decías, no estoy tan convencido que ya el peronismo entregue el poder sabiendo que lo pierde. Tiene montones de cuestiones para hacer. Yo tampoco Entonces, pienso que entrega el poder. Creo que los libertarios van a jugar un papel importante acá, sacándole voto a Juntos por el Cambio. Entonces digo... Hay 2 años por delante de gobierno, que a ninguno de los argentinos nos conviene que sean malos. Ahora digo, ¿cómo va a ser lo de Alberto? ¿Cómo va a ser lo de Cristina? ¿Cómo va a ser lo de Máximo? Mirá, no lo sé, yo definitivamente... No te lo pregunté igual. No te hice cargo de nada. Ahora decilo. No, lo que digo, Pablo, es que yo no creo tampoco que nadie diga, che, ya perdimos, olvídate de eso. Claro. Eso es pero yo creo que la visión de Máximo es... Va a ser difícil remontarla y yo me quiero desmarcar de Alberto. Eso es el tema. Yo quiero meterme en una discusión que parece vieja, pero en 3-2-1 puede volver si Juntos por el Cambio gana. Y es, Macri ajustó, hizo las tarifas, y en 2017 ganó y arrasó, y el mapa argentino era amarillo. Ustedes lo recuerdan, y parecía ahí que había... confirmado el triunfo y que entonces ya vendrían las inversiones porque el mundo estaba mirando no que ganes, sino que revalides tu título en 2017 y lo había hecho ampliamente. El problema con Macri fue, y acá te pregunto otra vez, cuando empezó a escaparse el dólar. ¿Te acordás? Cuando empezaron las corridas en mayo del 2018. ¿Cómo olvidarlo? Bien.
ahí está el quiebre, no en las tarifas. Después del tarifazo, entre comillas, la gente igual votó a Macri y apoyó ese gobierno. La gente estuvo dispuesta al esfuerzo. Por supuesto, con mucho ruido, con todos los intentos de golpe de Estado light y no tan light que le hicieron al gobierno Macri. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con el control del dólar, eventualmente con todos esos vencimientos? ¿Con el cepo? Bueno. ¿Podés levantar el cepo? En los próximos 2 años, olvídate. O sea, lo que yo me imaginé que iba a pasar es que el fondo iba a decir, muchachos, devalúen y que la brecha baje. No levanten el cepo, pero llevar la brecha, digamos, a un 40-50%. Al Fondo Monetario decir, muchachos, no devalúen, yo creo que vamos a vivir con una brecha alta. Y el problema de la brecha alta es que el exportador no se siente contento devaluando. Entonces, si el exportador no te entrega los dólares, voy al punto que hacía Rolo. ¿De dónde salen los dólares para las importaciones? Además, acordate que se terminó la pandemia o se está terminando y los argentinos vuelven a viajar. Y entonces Brasil está cerquita, y Punta, y Miami, y todos Europa. esos dólares que se van. No. Ahí vuelvo a vos. Pablo de León, ¿cómo quedaría el oficialismo entonces en esta división si se profundiza? Vamos a repasar los distintos actores que tienen una situación clave en esto. Entonces, Alberto consiguió el acuerdo tras ceder con la oposición. Esto es lo que estamos viendo, que se vota cerca de las 2 de la mañana. ¿Qué otro protagonista tiene el oficialismo tras este debate? Massa, con quien hablabas recién, recuperó centralidad, pero su futuro es una incógnita. Tema de la credibilidad, el tema de cómo sigue. Este es el más golpeado de todos. Guzmán, que mañana vuelve al país, herido y criticado por todos. Menos por Alberto, todos lo critican y lo señalan. Cristina, en silencio y dudas sobre el Senado. ¿Va a estar en el debate? ¿No va a estar? ¿Va a mover fichas? ¿Para qué lado? Y Máximo Kirchner, que jugó a fondo, renunciando, escribiendo una carta y claramente perdió porque la duda es, ¿qué hace Máximo Kirchner ahora? En un rato, a las 2 de la mañana, más o menos, se estaría votando. ¿Baja a votar o no baja a votar? Y luego de esto, más allá de esto, ¿cómo explica su situación respecto de un gobierno que es el del Frente de Todos? Sí, Máximo Kirchner estaba, al menos hasta hace un rato, con Sergio Massa. Supongo que Massa todavía quiere intentar convencerlo de algo. Nadie de la cámpora dice cómo va a votar Máximo ni cómo van a votar ellos. Son alrededor de 18 los diputados que están en la misma línea. Y yo a los ganadores y perdedores diría según qué objetivos se trazaron cada uno. Por ejemplo, Máximo Kirchner. Si su idea es despegarse de este gobierno y presentar una candidatura a futuro porque sabe que vienen 2 años malísimos en lo económico y lo político, quizás él diga, parece que perdí hoy, pero puedo llegar a ganar. Bueno, es lo que planteamos el otro día. Suponete que Máximo dice, yo voy a conservar mi islote del 25, 28, 23% de kirchnerismo duro. Después, ¿cómo suma 15, 20 puntos más para presentarse con alguna posibilidad? Bueno, pero sería el único kirchnerista sobreviviente a la firma del acuerdo. El único que va a poder decir, yo no lo firmé, ¿eh? El único que va a preservarse en eso. Mi pregunta, Jessy, para vos es, Máximo en este momento es Cristina, o sea, Máximo es el que representa la postura de Cristina. Si él baja a votar o no baja a votar, ¿eso es lo que quiere Cristina o él juega independiente? No, por supuesto que son... hablan todo el tiempo, deciden en conjunto y Máximo puede hacer lo que no puede hacer Cristina porque Cristina tiene el rol de vicepresidenta y le ha dicho a mucha gente que no quiere ser Chacho Álvarez. O sea que ahí hay una división de roles y de papeles. Algunas posiciones comparten, otras no comparten tanto. De hecho, la central es que cuando Cristina eligió a Alberto Fernández como candidato a presidente, Máximo Kirchner no quería. Se decidió obviamente lo que quería finalmente Cristina Kirchner. Pero es una incógnita que va a terminar pasando efectivamente con Cristina en el Senado de la Nación, porque el propio gobierno empieza a decir tibiamente que está consiguiendo los votos para el acuerdo. Bien. Cristina y Máximo son un tándem político. Funcionan absolutamente juntos y no va a haber ningún ruido ahí. Creo que hacen un rol uno y hace otro rol el otro. Yo digo que Máximo Kirchner hoy está hablándole a un grupo muy chiquito. Y la Argentina tiene problemas cuando los referentes le hablan a un grupo muy chiquito. El kirchnerismo siempre fue una opción de poder. Es más, la cámpora son todas personas que se han criado en el poder. Hoy están lejos del poder. Con estas actitudes, hablándole a un núcleo que está en el 20 y pico, no son del poder futuro. Ahora están en todas las cajas sentados con un almohadoncito, hay una caja, un almohadón y están sentados. Poder. Sí.
Perdón, Cristina perdió en el 2017 y volvió, eligió un candidato a presidente y está ahora Bueno, en poder. uno supondría, diría Osvaldo Bazán, que la sociedad ya vio el truco y no se va a engañar cuando vuelvan a sacar un conejo moderado. ¿O no, Osvaldo Bazán? Acá tengo mi nuevo conejo moderado. Me gusta mucho que me hayas escuchado todo este tiempo. Porque yo voy aprendiendo de vos, te estudio, Y anotás, subrayo con lápiz. Bien, haces bien. ¿Cómo queda Colo Guzmán? En todo esto lo mandaron a Houston, tenemos un problema Houston had a problem, sí. Bueno, evidentemente queda debilitado, pero no lo van a sacar. Yo creo que no, hoy por hoy no lo van a sacar. No, ¿pero por qué? ¿Porque no tienen otro? Porque en su momento se dijo, no, aguanta hasta que firme. Cuando pone el gancho con el FMI, se va a su casa porque no lo quiere Cristina, porque la Cámpora lo resiste, porque tuvo el problema con el tema de la energía y ahora le van a tener que dar la razón. Va a ser parte de la tensión entre Yo creo que como cualquiera está viendo que va a haber problemas con la energía, que no vamos a llegar a la meta fiscal, vamos a darle un tiempito y cuando en 6 meses tengamos que subir la energía más de lo que dijimos y qué sé yo, ahí puede ser un El punching ball va a ser él. Bien, punching ball, para golpe, es así, son necesarios en la política y este es un momento complicado donde lo van a usar probablemente, efectivamente. Gerardo Milman lo vamos a contactar allí desde el Congreso. Milman, ¿cómo le va? Aquí Houston, Diego, ¿cómo le va? Bien, bueno, finalmente van a votar a favor, lo han explicado compañeros suyos de Juntos por el Cambio. Le pido una reflexión sobre el oficialismo, el kirchnerismo. ¿Se sienten incómodos si el kirchnerismo no acompaña, no da quórum, no vota esto y ustedes sí? ¿Qué oficialismo, Diego? Es difícil saberlo, ¿no? Por eso el kirchnerismo. La verdad, claro, la verdad es que lo que ocurre acá es un gobierno fracturado y un grupo de diputados avergonzados y cobardes que no vienen a dar el debate a la Cámara de Diputados, que hacen videos, pero cuando tienen que cumplir su rol de diputados no lo dan. Y sin embargo, ustedes hablaban del poder, pero ellos se quieren quedar con el poder de las cajas, porque quieren tener su discurso, quieren oponerse a las consecuencias del ajuste brutal que va a venir fruto del acuerdo que han firmado con el Fondo Monetario Internacional, que va a implicar ajuste de tarifas, a pesar de que digan lo que no, porque estamos en una discusión de primer año del lenguaje, porque al quitar los subsidios energéticos, lo que va a recibir el cliente, el usuario, es un aumento de la tarifa. Al hacer un revalúo de las propiedades, no hace falta subir el impuesto, van a subir los impuestos porque muchas personas van a empezar a pagar bienes personales. Entonces dice, no vamos a subir impuestos, no vamos a hacer aumento de tarifas, pero es una discusión de semántica, de lenguaje. Pregúntenle al usuario dentro de un par de meses cuando le aumenten 400% el aumento de la luz o del gas, si no le aumentó. Y la verdad es que como no quieren hacerse cargo de eso que van a hacer porque no resuelven los problemas estructurales, tuvimos a un presidente y a la bancada oficialista aplaudiendo que no vamos a hacer ninguna reforma jubilatoria, con jubilados que cobran 33.000 pesos y no una vicepresidenta que cobra más de 2 millones. Que no vamos a hacer ninguna reforma en el empleo, cuando el 40% de los trabajadores están bajo la informalidad y muchos otros con planes sociales porque no pueden acceder a empleo. Que no vamos a hacer ninguna reforma fiscal, cuando los pocos que pagan ya no aguantan más. La verdad es que la solución no está dentro del sistema que nos propone el gobierno. La solución está en otro lugar. La Argentina es una fábrica de alimentos. Ahora hay el 8% de gente que es indigente, que no llega a consumir los alimentos. ¿Y quién está en el medio? El Estado, las corporaciones, los sindicatos. La Argentina tiene energía hidráulica, energía eólica, energía solar, renovable, no renovable. Ahora los ciudadanos no tienen luz. ¿Quién está en el medio otra vez? Milman, y tienen una vaca muerta que no la pueden terminar de ordeñar porque no terminan de invertir lo suficiente, porque no están las condiciones. Y hasta uno diría que crisis es oportunidad, menos en Argentina, porque la verdad que es un buen momento para invertir en exploración, extracción de petróleo, porque podría subir mucho el precio y podría haber ahí la famosa ahora vamos a hablar con el Colo, una sustitución de importaciones. Pero bueno,
es así. Están las posibilidades, pero por ahora no hay una decisión. Milman, gracias, ¿eh? Bueno, Colo, tengo una idea buenísima. Dale. Reformamos las condiciones, aprovechamos que el precio del crudo sube, del gas sube, y va a ser mucho más rentable explorar y producir en Vaca Muerta y otros yacimientos. ¿Es correcto esto? Es correcto y quizás era correcto antes de Ucrania-Rusia. El tema es que necesitas un gasoducto, que hace 3, 4 años que está dando vuelta, porque vos tenés hoy, te sobra gas en Neuquén y te falta gas en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en Rosario. Entonces hay que hacer un gasoducto que básicamente el plan es desde Neuquén hasta San Nicolás. Por esas cosas del Estado argentino, Macri había llamado a la licitación se cayó, en los últimos 2 años este gobierno no hizo nada y hace cosa de un mes volvió a salir a la luz este proyecto que la verdad que tiene todo el sentido del mundo. Bien, Colo Borenstein, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a hacer una tanda. Rolo Barbano, ¿se sabe exactamente qué organizaciones produjeron los disturbios y quiénes fueron? Diego, está bajo investigación, pero ya se sabe quiénes están filmados cometiendo los incidentes más groseros, los más visibles, porque no son infiltrados, como se dijo más temprano, desde justamente gente que estaba en la marcha, sino que hay imágenes que tiene la justicia como la que estamos viendo ahora en pantalla, que tiene que ver con parte del inicio de los incidentes, que fue quemar gomas. Esa gente que está quemando gomas, por supuesto, llevó las gomas hasta este lugar, las fue disponiendo en el lugar donde después las van quemando. Ahí los están viendo. Tienen pecheras. Esa gente es del movimiento Teresa Rodríguez. Las llevan en bolsa de residuos las gomas escondidas y después las queman. Claro, vos fíjate, mirá lo que pasa cuando se prenden fuego las gomas en medio de la manifestación. Vos ya ahí estás provocando un disturbio que altera el normal desarrollo de la marcha. O sea, si había gente que había ido ahí a protestar para manifestarse de manera pública sin tratar de caer en la violencia, cuando empiezan las gomas a quemarse, necesariamente empieza a haber corridas, empujones, se crea una situación de violencia. Por eso la policía marca esto como el inicio del plan. Ahí tienen filmados a personas del movimiento Teresa Rodríguez. Después tienen filmado a gente del movimiento socialista de los trabajadores, a gente del polo obrero, y tienen filmada gente con respecto a las bombas Molotov, que es quizás lo que más nos conmocionó a todos, porque las cámaras de TN, el trabajo de Paula Bernini, nos permitió ver cómo en un momento gente que usaba los barbijos para taparse la cara, se agachaba, preparaba la bomba Molotov rápidamente y después se la tiraba a los policías, uno de ellos Alfredo Gutiérrez, que tuvo todo su uniforme prendido fuego. Bueno, esa gente es del Frente de Organizaciones en Lucha. FOL es su sigla, según lo que tiene identificada la justicia a partir de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Si de ahí se puede avanzar a detectar exactamente el nombre de cada una de las personas, será un trabajo más largo. Pero estas son las organizaciones que aparecen identificadas con los incidentes, Diego. Mientras tanto, en el Congreso va a haber discursos. ¿Se sabe quién es la lista de oradores? ¿Quiénes van a fijar posición o no? Sí, lo que les puedo contar es que a esta hora ya se decidió bajar oradores porque había una lista inicial de 79. Claro, cada uno quiere extenderse, aprovechar su momento, supera los minutos, entonces... ¿79 por cuántos minutos cada uno? Sí, bueno, calculaban que se estaba estirando hasta las 3, 4 de la mañana, bajaron 18 oradores y estiman que se va a votar entonces a las 2 de la madrugada si es que nos siguen cortando aún más la lista de oradores. Obviamente también el corte tiene que ver con evitar que pueda haber algún otro roce afuera y ya cerrar esto que se calcula que va a ser aprobado. Cierre. Bueno, ahí a las 2 de la mañana se va a votar, se va a saber finalmente cuál es el rol que va a asumir Máximo Kirchner, que sigue sin dar ninguna pista, y después Sergio Massa no va a tener foto con Alberto llevándole el proyecto, porque Alberto mañana a las 7 de la mañana se va para Chile, a la asunción de Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile. Ahí veremos a Massa, que va a decir el triunfo es mío, a Alberto, que se va a ir a Chile con esto aprobado, y a Guzmán, que va a venir a ver cuál es su destino inmediato. Y el presidente mañana va a ser Cristina, entonces. Claro. Sí, por unas horitas. Una buena observación de Guado Bazán. Bien, nos despedimos ahora. Verdad, consecuencia. El domingo a las 8 nos vemos. ¿Van a estar? Sí que van a estar. Dale, chau.
Chau.